Entrecortado, ok, Hola, maestro, bienvenida. buenas noches. No, yo lo escucho bien. Ah, perfecto, muchas gracias. Excelente. Buenas noches, Muy maestro, bien. sí se escucha bien. Ok, gracias, excelente. Muy bien, vamos a continuar entonces. Ok, vamos a ver, a continuar entonces. Bienvenidos. Infecciones en el adulto mayor. Las infecciones son enfermedades agudas frecuentes que requieren atención inmediata. Una gran variedad de factores puede ser la causa de una infección de alto riesgo en los adultos mayores, sobre todo las infecciones de vías respiratorias. ¿Sabes qué puede llegar a poner en peligro la vida del anciano? Enfermedades respiratorias y enfermedades gastrointestinales. En las enfermedades gastrointestinales, sobre todo por la pérdida hídrica. Con la diarrea, aparte de que se pierde agua, se pierden electrolitos, ¿sí? Y uno de los electrolitos que más se pierde en la diarrea y que en el adulto mayor ya hay un nivel bajo es el potasio. El potasio. ¿Sí? Y sabemos que son 6 elementos, 6 electrolitos séricos, ¿no? El potasio, el magnesio, el fósforo, el calcio, ¿sí? Pero sobre todo el potasio es el más grave en el adulto mayor. Cuando tú detectes que un adulto mayor tiene una diarrea, inmediatamente hay que darle tratamiento. ¿Sí? Tratamiento. El objetivo de detener una diarrea, hay que ver la causa, la etiología de la enfermedad. ¿Qué le está provocando la diarrea? Primero vamos a determinar si es una diarrea infecciosa o es una diarrea ocasionada por la alimentación, ¿sí? Por ejemplo, a muchos adultos mayores, la leche con lactosa, que no es lactosada, les provoca diarrea, les provoca mucha distensión abdominal, flatulencia y diarrea. Entonces el adulto mayor no lo debe consumir. Se tiene que dar tratamiento inmediatamente con las infecciones respiratorias. Y recuerda que el adulto mayor necesita medicamentos especiales para atacar la vía respiratoria, ¿correcto? Por ejemplo, la menor temperatura corporal puede hacer que con frecuencia no se presente fiebre. Y yo te pregunto, ¿cuál es la temperatura normal de un adulto mayor? ¿Cuál sería la temperatura normal? Bueno, la temperatura normal de un adulto joven, que estamos nosotros en ese rango, o adulto joven, el adulto joven va de 18 a 30, a 35 años, perdón, 18 a 30 años es adulto joven, y de 30 a menor de 65 años se llama adulto. O sea, adulto nada más, adulto. Todos nosotros estamos en el nivel de adultos. ¿O hay alguien que sea adulto joven acá? Que sea menor de 30, que sea en el grupo. ¿Hay alguien que sí? Sí. Felicidades, excelente. Eres adulto joven. Bueno, si a nosotros nos da un proceso, un cuadro gripal, a Mariani Cabrera, ¿en cuántos días sales de un cuadro gripal? ¿En cuántos días así? Tú que conoces tu cuerpo, tus defensas. A mí la gripa me dura, así sí, que me tire unos 3 días, voy a andar con escurrimiento nasal, dolor de cuerpo, de ahí se me pasa. Ok, excelente. ¿Alguien más que desea participar? ¿Cuánto tiempo le da un cuadro gripal? A la mayoría de nosotros adultos, adultos que somos, nos dura de 3 a 5 días el proceso infeccioso, pero porque nuestras defensas están bien, o sea, nuestros pulmones están sanos, aparentemente, ¿no? Pero en el adulto mayor, un adulto de 65 años,
Su pulmón ya trabajó durante 65 años, imagínate, y ese pulmón ya envejeció, entonces una infección para ellos va a ser mortal, por eso se tiene que tratar oportunamente, ¿sale? Para evitar que no desarrolle una neumonía. ¿Y cuál es la temperatura normal? La temperatura normal del cuerpo de un anciano, es 36 grados centígrados. Un adulto mayor no te puede llegar a tener 36,5, 36,7, 36,8, 36,9, no, nunca, porque él con el envejecimiento pierde calor, ¿sale? Entonces ellos tienen máximo 36. Incluso vas a tener en ellos 35,8, 35,9 y para eso ellos es normal, ¿sale? Es normal, ¿ok? Entonces no hay que confundirnos. Pero cuando un adulto mayor ya tenga 37 grados, para ellos ya es un cuadro de febrícula. Y si llega a tener 38, estamos hablando de un problema grave, ya un hipertérmino. La disminución de la tos eficaz puede evitar la tos productiva, que habitualmente indica infección respiratoria. Ellos ya no tosen mucho, los adultos mayores. La anorexia, la fatiga y la alteración del estado mental pueden atribuirse a otros problemas de salud o a la edad también. Sobre todo el cansancio. El cansancio va muy relacionado con el envejecimiento o si el adulto mayor tiene una patología central de una enfermedad metabólica como diabetes, ¿no? Ahora, debe prestarse especial atención a la prevención de infecciones en los adultos mayores. Las medidas para ayudar en este esfuerzo se incluyen las siguientes. Lo que tienes que hacer con el abuelo, promover la hidratación y el estado nutricional adecuado. Es lo primero, hay que hidratarlo, hay que darle a tomar agua. Y fíjate que va a haber muchas veces que el abuelito no quiere tomar agua. Ok, entonces, a ver, abuelito, ¿le gusta el agua de coco? Pues, dale agua de coco, ve buscando la manera, ¿no? Si le gusta el agua de Jamaica, el agua de naranja, pero hidrata, ¿ok? Eso es lo importante, ¿sale? Y pues una buena nutrición, desde luego, vigilar los signos vitales, el estado mental y el estado de salud general. Vamos a mantener la piel y las mucosas intactas. Mira, en este punto yo quiero recomendarte, hay un aceitito que es el aceite de almendra. Hay que lubricar la piel de nuestro adulto mayor. Hay que lubricarlo. Mira, más si el adulto mayor tiene diabetes, su piel está muy, pero muy, muy, muy áspera, muy deshidratada, muy reseca. Entonces, con un poquito de aceite de almendra vamos a lubricar la piel de los miembros distales, de los miembros torácicos de nuestro paciente, ¿sale? De nuestro adulto mayor. Evitar la inmovilidad. Tiene que caminar. Mira, si tu abuelo camina bonito para ir para acá, siéntete feliz, no te enojes con él, no lo regañes. Al contrario, ve atrás de él ahí, camina con él. Eso es bueno porque sus músculos, articulaciones, tendones se están ejercitando, ¿sale? Verificar que se administran las vacunas de influenza y neumococo. Esto es muy importante en el adulto mayor. Sobre todo la de influenza en temporada invernal, ¿sale? Es el objetivo en las campañas. Mantener un entorno limpio, ¿sí? Sobre todo esto, ¿no? Y en cuanto aquí a mantener un entorno limpio, yo te quiero hacer una pregunta a ti, a Mayrani Cabrera Castillo. Yo te digo la siguiente pregunta. ¿Tú crees que es obligación de los hijos lavar la ropa del adulto mayor? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Siempre y cuando el adulto mayor vive con ellos. ¿Qué me dirías a Mayrani Cabrera? Yo creo, yo creo y considero que sí es obligación, maestro. Una, porque si tomamos en cuenta la edad de nuestros familiares, obviamente son personas pues ya grandes, ¿no? Entonces, quieras o no, al jugar jabón, si ni uno, profe, a veces que está joven, a veces tiene un descuido, un incidente, imagínate ellos. Una. De la otra forma, ellos ya no tienen la fuerza como para pues estar tallando su ropa. Entonces, yo considero que sí es obligación de los hijos. Una, para evitar o sea, una caída en sus familiares. Y sin importar la circunstancia en la que se encuentre su adulto mayor, yo considero que sí. Y como usted mencionó, siempre y cuando viva con él, aunque no vivan con ellos, maestros, siempre deben, o sea, como hijos o hijas, yo creo que sí es como que si mi familiar no vive conmigo, pero frecuento verlo, a ver, papá o mamá, ¿tienes ropa sucia? Lo voy a lavar. O sea, eso no está de más hacerlo. Al menos yo con mi abuelo paterno, cuando yo voy a visitarlo, porque él está solo, yo hago eso. Cada que yo voy, a ver, abuelo, dame tu ropa, yo lo voy a lavar. A pesar de que es una persona, un adulto funcional todavía, ¿eh? Yo cada que voy
hago eso. Y siempre le digo a mis tíos que acostumbren a hacer eso porque pues es parte de, ¿no? Como la forma de apoyarlo. Yo así lo veo. No sé si estoy bien o me equivoco, maestro. No, estás totalmente de acuerdo contigo. La realidad es que no, la realidad es que no. Aunque muchos abuelos viven con los hijos, ellos lavan su ropa. Ahora, muy importante acá, ok. Hay una enfermedad que vamos a ver, se llama sarcopenia. La sarcopenia es pérdida de la masa muscular y es donde el adulto mayor se va encogiendo. La columna vertebral se va encorvando, ¿sí? En el adulto mayor. Ahora, tú sabes que nosotros, que somos adultos, lavamos ropa, nos cansamos lavar nuestra ropa, ¿a poco no? Las que son mamás, esposas, se cansa uno lavar la ropa, se cansa, es cansado. Ya aunque utilices lavadora y todo lo demás, secadora, es cansado, porque hay que tender. Ahora, en el momento de tender, muchas familias que viven en zonas urbanas, el tendedero, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra el tendedero? A ver, en las zonas urbanas, Betty, ¿dónde se encuentra ese tendedero? Exacto, se encuentra en el sótano. ¿Qué pasa si tu adulto mayor va subiendo las escaleras y se cae? Va a salir más contraproducente, ¿no? Entonces, la realidad es que sí, es nuestra obligación. Se oye muy estricto, pero es nuestra obligación, claro, porque cuando nosotros éramos niños, ¿quién nos lavaba nuestra ropa? Papá y mamá. Y ahora nosotros tenemos que regresar eso. Más aún si papá y mamá, aunque ellos tengan movilidad libre, nosotros lo tenemos que hacer, aunque tengan movilidad libre. Claro, muchos hijos dicen, ah, que cuando mi mamá ya no lo puede hacer, pues ya lo voy a hacer yo. Pues no, tampoco, ¿no? ¿Ok? Limitar el contacto con personas que padecen o se sospecha que padezcan infecciones. Tiene que cuidar mucho el adulto mayor. Por ejemplo, nosotros tenemos que ser conscientes si nosotros, nuestros hijos, sobrinos, familiares tienen cuadros gripales, hay que evitar visitar a nuestros abuelos. No los visiten. Si sabes que tienes COVID y ahí vas, no tienes COVID y vas a visitar al abuelo, ¿no? Imprudente eres, ¿no? ¿Y qué crees que le pasa a tu abuelito? Se infecta de COVID y se complica su estado de salud. No hay que ir, ¿sale? Cuando estemos enfermos, hay que ser conscientes. Almacenar alimentos de manera adecuada. Esto es muy importante, fíjate, los adultos mayores tienen la manía de guardar todo, guardan todo, ¿eh? ¿Y sabes qué es lo que más guardan los adultos mayores? Las bolsas de plástico, ¿sí o no? Todas las bolsas de plástico las guardan. ¿Por qué? Porque ellos dicen en algún momento me va a servir, ¿sí o no? Aquí lo que Sí, tenemos que maestro, tiene tener, razón. ¿sí? Aquí lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, bienvenida María del Carmen Ruiz, de que, por ejemplo, hay muchos abuelos que guardan sus panes, sus galletas en esas bolsas, ¿sí? En esas bolsas. La pregunta, ¿esas bolsas contienen las medidas higiénicas para almacenar ese alimento? La respuesta es no, porque no sabemos cuánto tiempo lleva esa bolsa ahí guardada, ¿sí? Entonces, eso tenemos que ver nosotros. Para esto, ¿qué debemos darle? Le debemos dar a nuestros abuelos, pues unos stoppers especiales, ¿no? De plástico ahí, para que guarden su alimento, ¿no? Vamos a prevenir las lesiones, sobre todo las caídas, realizar las prácticas de prevención de infecciones, ¿no? Y en ellos, pues vamos a utilizar, ¿qué? Lavado de manos, la higiene. ¿Ok? Dice, la planificación del alta en los adultos mayores. Los adultos mayores hospitalizados requieren una alta temprana y la planificación competente para evitar las complicaciones y disminuir el riesgo de rehospitalización, el estrés sobre ellos y sus cuidadores. ¿Ok? Mira, cuando un adulto mayor se va de alta, vamos a imaginarnos un paciente que se fracturó la cadera, estuvo con nosotros 3, 4 días acá, ya lo operaron de la cadera. Afortunadamente la cirugía salió bien, pero el paciente se va en casa. Entonces, aquí nosotros tenemos que dar una planificación en ese plan de alta, ¿sí? Primero, tú como enfermera tienes que decirle al familiar directo que el paciente va a estar en reposo en cama y que va a necesitar tener un cuidador especial con él las 24 horas, ¿sí? Te cuento el caso de un paciente de ISSSTE. A mí me ha tocado, yo trabajo en el piso de cirugía y a los adultos mayores yo siempre a los hijos les doy recomendaciones. Hay quienes siguen las recomendaciones y hay quienes pues no te hacen caso, te tiran a loco, ¿no? Pero tú debes de cumplir y en tu hoja de enfermería le vas a anotar. 5 puntos importantes que tú debes decirle al adulto mayor cuando se va de alta. Lo primero, la higiene.
La higiene es sumamente importante. Y me decía un familiar, oye, enfermero, ¿cómo cree que voy a bañar a mi mamá con fractura? Si yo vivo sola, ¿cómo le voy a bañar? Y le digo, es que se tiene que bañar. O sea, no se debe bañar diario. Acuérdese que se bañar un día sí, un día no. Se debe bañar. Y si no, y la señora no va a poder caminar por la fractura. Aunque la cirugía reciente le vamos a dar un baño de esponja. ¿Sí? ¿Y cómo se hace el baño de esponja? Le digo, pues ya vio cómo lo baña en la mañana, así lo va a hacer usted. Ahora, mire, si usted no puede, pues comuníquelo con la familia y contraten a una enfermera o enfermero que haga el baño de esponja. Y con eso van a ustedes a prevenir sobre todo las úlceras sacras, que son lo más grave en el paciente, ¿sí? Va a tenerle que comprar su colchón de presión alterna para que tenga el paciente. Hay que hacerle cambios de posiciones, va a tener que conseguir lo que son sus cojines de alpiste para proteger prominencias óseas y prevenir las lesiones por presión. En cuanto a los medicamentos, mire, se tiene que establecer un horario, ¿sí? De medicamentos. Si los medicamentos son cada 12 horas, pues lo vamos a dar en las 7 de la mañana y 7 de la noche. No vaya usted a querer darle medicamento a las 2 de la tarde y 2 de la mañana. Si su adulto mayor está durmiendo a las 2 de la mañana, lo va a levantar para que le dé una tableta de un medicamento, por ejemplo, de Celebrex. Pues no, no, pues no, ¿cómo va a ser eso? No. Hay que establecer un horario de medicamentos. En cuanto a la alimentación que le tiene que dar a su adulto mayor, acuérdese que no le puede dar papa, no le va a dar papa, no le va a dar frijoles, ¿sí? ¿Por qué? Porque le va a generar muchos gases y como está acostado, no tiene mucha movilidad intestinal, le va a provocar mucho cólico y aparte va a presentar estreñimiento, ¿sí? Entonces, hay que explicarle al adulto mayor todas esas partes al cuidador primario que se lo va a llevar a casa. Y te cuento, a mí me pasó un caso con un adulto mayor que entró por una fractura de cadera. Recuerdo el nombre del paciente, don Paulino. Don Paulino, fíjate que vivía solo. Y él me decía, estoy triste, enfermero. ¿Por qué, don Paulino? Es que yo estoy acostumbrado a mi casa y ahora mis hijos me van a llevar a su casa. Y el adulto mayor siempre te va a decir esto a ti. Y fíjate que a ti como enfermera o enfermero se va a desahogar contigo. Te va a decir todo lo que siente y piensa desde lo más profundo de su corazón, pero a sus hijos jamás se los va a decir a sus hijos, ¿eh? Jamás se los va a decir, ¿sí? ¿Y qué le va a decir? ¿Qué? Dígame, don Paulino, no quiero ser un estorbo para mis hijos. En serio, así piensan los adultos mayores, ¿eh? Así piensan nuestros viejos, no quiero ser una carga. Entonces nosotros hay que demostrarle a ellos que no son una carga para nosotros. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Que cuando los hijos empiezan a discutir entre ellos, ¿no? Te toca cuidarlo a ti, ¿no? Yo trabajo, yo no lo puedo cuidar que tú, y ahí se están peleando, ¿no? Y no saben quién lo va a cuidar. Entonces, no, debemos nosotros evitar esas discusiones en frente del abuelo. Debemos que evitarlo con todo lo contrario, ¿sale? Entonces, el 95% de la prevención de caída se puede prevenir, sí. Entonces, si tú tienes un abuelo en casa, hay que prevenir eso, porque después vienen los problemas graves de salud para el abuelo. ¿Qué le pasó a don Paulino? Se fue a su casa. Como les decía, ¿no? Él vivía en un pueblo, ¿sí? Vivía en un pueblo ahí cerca de Tlacolula, se llama Santana del Valle, donde vivía el señor. Y entonces, pues él vivía en su casita, ¿sí? Una sola planta y todo, pues, ¿no? Y él ya conoce su entorno, sabe dónde están las cosas, o sea, ya conoce, ¿no? Y sus hijos se lo llevaron a vivir, ¿sabes dónde se lo llevaron a vivir? En fraccionamiento Villas Jojo, en una casa de Infonavit. ¿Qué tan grandes son las casas de Infonavit? ¿Quién me puede decir? Sí, hay mucho espacio para que tú un abuelo en las casas de Infonavit. A ver, los escucho. No, maestro, está muy chiquito. Así es, Alejandra, exactamente. ¿Y sabes qué? Y No, y todavía aparte hay muchos, ay, perdón, hola, buenas tardes. Sí, adelante, sí, Aparte, adelante. hay muchos riesgos porque por lo general esas casas son con azulejos, muy pequeñas y la verdad hasta Exacto. se siente uno bien extraño. Tú tocaste un punto importante, excelente. No tiene pisos antiderrapantes, que es lo ideal para el adulto mayor. Antiderrapantes. Y todavía los hijos que se lo llevaron a Villas Jojo, a don Paulino, se les ocurre, fíjate, ¿a dónde crees que lo fueron a poner? A ver, ¿en dónde crees que pusieron su camita? Exacto, en la segunda planta. Ahí lo pusieron, en la segunda planta.
Entonces don Paulino, cuando venía bajando, se mareó. Porque ya él, o sea, él ya se había recuperado, ya quedó bien. Y los pacientes con fractura de cadera se tienen que empezar a sentar, ¿sí? Y esto no pasó luego, fíjate, ¿eh? Pasó, después de la cirugía, le pasó a los 4 meses. Él ya andaba con una andadera y con un bastón. Y cuando venía bajando, fue donde se cayó. ¿Y qué crees? Se fracturó la cadera contraria y volvió a ingresar al hospital nuevamente. Tristemente, don Paulino se deterioró mucho de salud y falleció en diciembre del 2023. Un caso muy fuerte en el lista de Oaxaca, muy fuerte, ¿no? Y, o sea, no. Y todavía la ironía de los hijos, cuando llegaron ahí, cuando estaban, es que no se cuida, él es que es inquieto, no obedece. Y yo escuché todavía, porque a mí me tocó cuando falleció el paciente, como que los hijos tenían en su, en su expresión facial, ¿sabes qué denotaba? Denotaba como de que decían, uff, por fin, ya, uff, qué bueno, ya voy a descansar. ¿Te imaginas? Así se veía en su expresión, ¿eh? Qué triste, qué triste, qué triste realidad. Entonces, eso le pasa a nuestros adultos mayores. Por eso cuando tengo un plan de alta, en la nueva hoja de enfermería que están manejando a nivel nacional, el ISSSTE ya la maneja, hay un programa donde dice plan de alta, ahí tienes que anotar todo. Y tú tienes la obligación de decírselo. Si el cuidador primario no lo sigue, pues bueno, es muy aparte, pero tú ya pusiste de tu parte, ¿sale? Caso a considerar, Ixel Alejandra, ¿me ayudas a leer, por favor? Adelante. Sí, maestro, claro. La señora H, de 82 años de edad, llega al servicio de urgencias acompañada de su hija, con quien vive. La señora H era capaz de caminar y realizar las actividades de autocuidado hasta hace 6 días, cuando mostró confusión y debilidad progresivas. También ha perdido peso y comenzó a padecer incontinencia urinaria. La señora H es diagnosticada con neumonía bacteriana y es ingresada al hospital. Ok, muy bien. ¿Qué riesgos están presentes en la hospitalización de la señora H? Pues aquí el primero, ¿cuál sería? Y adquirir otra infección, ¿no? Adquirir otra infección, como lo dice acá, con una neumonía, puede adquirir otra infección. ¿Qué puede hacerse para disminuir estos riesgos? Pues darle de alta lo más pronto posible. ¿Sí? Le vamos a dar de alta lo más pronto posible a la paciente. Entre menos días tiene el hospital, para la señora es mucho mejor. Entre más días tiene el hospital, para ella es mucho más complejo. ¿Se puede deteriorar su estado de salud del paciente? Sí se puede deteriorar de una manera muy rápida. Claro que sí se puede hacer. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer acá es evitar que esté lo menos tiempo posible en el hospital la paciente. ¿Ok? ¿Ok? Continuamos entonces. Bueno, esto es un más teoría que les voy a mandar para leerlo y vamos a ver el siguiente tema. El siguiente tema está un poquito fuerte, ¿sí? Se los voy a poner acá en un momento. El siguiente tema se llama atención final, calidad de la atención al final de la vida del paciente. O sea, cuando el adulto mayor ya está en ese trance, en ese proceso de agonía, ¿sí? Yo creo que los adultos mayores no deberían agonizar, fíjate que no, no. ¿O tú qué piensas? ¿Crees que un adulto mayor tiene que agonizar realmente? ¿Tú qué piensas? ¿Si tiene que pasar por ese proceso de agonía? No, maestro, yo la verdad creo que no. Y pues sí hay algo como muy complicado en eso porque pues aquí al lado de mí, bueno, ajá, al lado de donde Sí. vivimos, hay Ujú. una abuelita, un adulto mayor. Y pero pues como tiene varios hijos, pues como que la llevan para un lado, la llevan para el otro, pero hay uno de sus hijos que él no,
como que la tiene 2, 3 horas en su casa y la regresa. Y apenas la semana pasada, pues sí nos enojamos porque en la semana, ajá, justo en la semana pasada, se sintió mal y mi mamá la llevó, porque la encontraron y mi mamá la llevó al centro de salud. Entonces ahí le dijeron que tenía vértigo porque se sentía muy mareada, no se podía mantener en pie y estaba vomitando. Entonces le detectaron vértigo y ya pasó, ¿no? Entonces dice que al otro día, al parecer, su hijo la había llevado al doctor, pero cuando mi hermana salió a comprar, la encontró afuera, sentada en la calle. Y mi hermana le avisó a mi mamá y ya mi mamá salió y le preguntó que por qué, qué pues hacía ahí en la calle, pues sentadita. Y ella le dijo que fue porque su hijo la dejó ahí. Entonces, ay no, mi mamá se enojó bastante, o sea, dice que ni la metió ni nada, pues, y le preguntó a mi mamá que, pero ¿por qué la había dejado ahí? O cómo, ¿por qué no había entrado? Y le dijo que porque su suegro su suegro estaba enfermo, entonces lo tenía que ir a ver, por eso la había dejado ahí afuera. Y pues es algo muy triste porque pues ya está grande, la señora como quiera, pues estábamos platicando con mis papás, que como quiera pues la señora les dio pues lo que podía, ¿no? Mi tío estudió pues como para mm, pues digamos que es maestro, es como mi tío político, digamos. Entonces, les dio el estudio y todo eso. Y pues resulta que pues él como que no se hace cargo de ella, siempre como que quiere mandar, de que se le dé de comer a tal hora y esto y lo otro, ¿no? Entonces, pues no, como que nadie está de acuerdo que se ponga en ese plan cuando él la tiene en su casa, luego la devuelve. Y sí, es algo muy triste, la verdad. Y pobre señora también porque, digamos que por culpa de la esposa de su hijo, ella dejó de hacer muchas cosas porque le dijo que ya para su edad ya no tenía que hacer nada, que ya tenía que estar acostada, que todos la debían de atender y todo. Y quien menos hace cargo de ella, pues es la persona que se lo dijo que no tenía que hacer nada. Y pues la abuelita sí era como una persona muy activa, le gustaba vender atole, le gustaba hacer tortillitas y todo. O sea, lo de las tortillas a lo mejor pues a su edad ya no, pero pues sí le gustaba mucho todavía pues hacer otras cosas, pues y ahorita ya no lavan ni su plato, nada, pues nada, nada, nada. Entonces sí vimos cómo se fue degradando y pues hasta algunas veces como que ya no reconoce y es bien triste. Pareciera que son historias sacadas de una novela, ¿no? Pero es real, es real, ¿no? Y, y eso no es calidad de vida, no es calidad de vida. No es calidad de vida y ahí es donde viene la parte donde muchos adultos mayores viven en depresión, solo que no lo demuestran. Y pues ellos cuando dejan lo más triste que pierde el adulto mayor es su independencia. ¿A qué me refiero? La independencia financiera. Y cuando ellos llegan a caer en un estatus de dependencia económica de los hijos, es ahí donde pues cambia todo, ¿no? Porque ellas se tienen que acoplar a lo que digan los hijos y tienen que obedecer a lo que los hijos digan, ¿no? Entonces, yo se los había mencionado al principio, nosotros tenemos que crear nuestro propio patrimonio, crear un patrimonio, porque si Dios nos presta vida, vamos a llegar a ser abuelos, a ser adulto mayor, ¿no? Y la pregunta es, ¿quién te va a cuidar? No es garantía que nuestros hijos nos van a cuidar, ¿eh? No hay ninguna garantía, ¿eh? No, no es ninguna garantía que nos van a cuidar. Yo te quisiera preguntar, ¿quién crees tú que cuida más? ¿Quién crees tú que tiene más amor hacia los padres y quién los cuida más? Te voy a dar 3 respuestas. Fíjate bien, ¿no? ¿Quién quiere más a los abuelos y quién los cuidan más con mucho cariño y mucha paciencia, que es lo que se necesita, ¿no? Inciso A, el hijo hombre. Inciso B, la hija. Inciso C, la nuera. ¿Quién crees tú que cuide más al adulto mayor? A veces son los nietos, profe. Aquí dice María del Carmen, la hija. Muy bien. A Mayrani dice los nietos. Ok. Muy bien. Y efectivamente son las hijas mujeres. Las hijas son los que están al final. ¿Y sabes por qué? Por una simple razón. Si
un adulto mayor tiene una hija o tiene dos hijas, que se sienta feliz. Porque siempre las hijas son apegados al adulto, y más si el adulto mayor es hombre, o sea, si es papá, siempre las hijas tienen más afinidad por los papás, ¿sí? Y también por las mamás. Y los hombres, no. Dice María del Carmen, los nietos son más sensibles también, así es, sí, sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando un hijo varón forma su familia, pues se va con la familia, ¿no? Se va con su familia y muchas veces, si no hay una buena relación nuera y suegra, o sea, nuera y suegra, uff, ¿tú crees que la nuera va a dejar que el hijo vaya a visitar a su mamá? ¿Sí o no? ¿Crees que lo deje? No lo va a permitir, no lo va a permitir para nada. Y es ahí donde los hijos se alejan de los padres. Sí, de verdad. Y me ha tocado ver matrimonios o parejas donde la mujer, o sea, la nuera, condiciona al marido. O sea, que ni dinero le dé a su mamá. En serio, ¿eh? Que no le dé dinero. Y muchos hijos se ingenian de mil maneras para poder darles un poquito de dinero a su mamá. Se ingenian, ¿eh? Estamos hablando de las nueras hacia la suegra por parte del varón. Pero ¿qué crees? Cuando hablamos del yerno hacia la mamá de su esposa, ahí sí, ahí sí quiere que todo hacia su mamá, pero pase a su papá no. Y aquí en un matrimonio tiene que ser equitativo. Apoyamos tanto a tu mamá como a mi mamá. Visitamos este fin de semana a mi mamá y el otro fin a tu mamá. Sí, equitativo, pero no. Siempre en las relaciones de pareja se van más por el lado lo que la nuera diga, ¿no? Lo que la mujer diga y siempre se va a inclinar la balanza hacia su familia. Y es una realidad que vivimos todos los días, ¿sí? Dice María del Carmen, es muy raro que una nuera permita que el hijo visite a sus padres. Es cierto, ¿no? Es cierto, la verdad. Y mira, es cierto que a una pareja donde quiera la puedes encontrar, ¿sí o no? Y hablando con todo respeto. Pero a papá o tu mamá, en cualquier lugar la puedes encontrar a papá y a mamá, dime. No. No, nunca. Dice Excel, juega un papel muy importante la comunicación entre el matrimonio y de los padres a sus hijos. Así es. Yuri Calvo, profe, yo les comparto, mi cuñada no permite que mi hermano apoye a mis papás y ella apoya totalmente a su familia y hermanos. Así es. Y tan tristemente nuestra sociedad es así, de verdad. Créeme que el adulto mayor, o sea, hablamos de un adulto mayor femenino que llega a tener una excelente nuera, uff. Hay uno entre 1 millón, sí existen, pero muy pocas, la verdad. Y es ahí donde se alejan un poco de la familia, ¿no? Y pues bueno, vamos a empezar el tema. Atención al final de la vida del adulto mayor. La muerte es inevitable, inequívoca y universal. A pesar de que todos tenemos contacto con la muerte en un momento u otro, es un hecho complicado de afrontar, sin importar que sea algo seguro. El final de la vida suele recibirse con ira y temor. Los humanos son renuentes a aceptar su muerte. Claro que sí. Mira, hasta la persona más valiente que tú conozcas en este plano terrenal, al momento de afrontar el proceso de la muerte, se acobardan, se acobardan, de verdad se acobardan en ese momento. Porque es un patrón, una debilidad, es un temor que todos les tenemos a la muerte, ¿no? ¿Y por qué tenemos ese temor a la muerte? Porque no sabemos qué hay más allá, o sea, qué hay allá, qué hay más allá de la vida, no sabemos. No sabemos si realmente existe un paraíso terrenal y existe un infierno, o realmente qué existe más allá, nadie lo sabe. Dice María del Carmen, todo lo has conocido da miedo, así es. El personal de enfermería geriátrica y gerontológica se enfrenta con la realidad de la muerte debido a que el 80% de las muertes se presentan en edad avanzada. Es muy triste ver fallecer a un abuelo, muy triste. Un día me tocó escuchar a mí, a un médico, y yo sé que tú has escuchado lo que te voy a decir, es muy, muy cruda realidad, ¿no? Fallece un abuelo de 75 años y el médico dice,
Pues ya vivió, ya tenía que vivir lo que vivió, ¿no? Pues ya era hora que se fuera. ¿Tú qué le dirías a ese médico? Que pues no, porque a lo mejor para la persona no era su tiempo o no quería fallecer en ese momento, sino por el descuido pues sí, más que nada por el descuido, ¿no? Porque por ello también se dan las enfermedades, pues se murió antes. Sí, así es. Pero los médicos lo dicen así porque no son su familia. A ver, pero si fuera su mamá, ¿tú crees que diría lo mismo? Para nada, o sea, no. Los que han perdido una mamá, a un papá, saben que es un dolor, es el dolor más horrible que existe en este universo. De verdad. Quienes hayan perdido a mamá o papá, no se compara, ¿eh? Con nada del mundo. ¿Sí? Porque, y es ahí donde viene tristemente, cuando todos los hijos se alejan del papá o los abandonan, después sienten remordimiento y ya cada domingo van al panteón, ¿sí o no? Cada domingo los visitan. Y la pregunta es, ¿ya para qué? ¿Por qué cuando estaba viva, por qué no venías a verla? Dice María del Carmen Ruiz, sí, a mi edad extraño a mi mamá. Así es. Además de afrontar esta realidad, el personal de enfermería debe aprender a lidiar con la totalidad del proceso de muerte, un complejo conjunto de experiencias que atraviesan las personas, su familia, sus amigos y los demás individuos que experimentan eso. Cuando te toque ver la muerte de un adulto mayor, hay que guardar mucho respeto, muchísimo respeto, ¿sí? Si los hijos, los nietos lloran, gritan, tú déjalos, están viviendo su duelo, ¿sí? Están viviendo la parte del duelo, ¿sí? Y tú sabes que la primera parte del duelo es negación. Negación. No es cierto, no es cierto. No está pasando. No, no y no y no. Déjalo que vivan eso, ¿no? Porque muchas veces el personal de enfermería, ¿qué hace, no? Shh, guarde silencio, señora. Shh, quedito, por favor, no hagan escándalo. Y la realidad, oye, se acaba de morir de su mamá. ¿Cómo crees? No manches, no digas eso. ¿Cómo te atreves a decirle eso? Déjala. Está viviendo su duelo. Entonces nosotros tenemos que ser respetuosos en esa parte, ¿no? Porque en muchos hospitales, lo que el trabajador sanitario, ¿qué es lo que hace? Y ya falleció y luego, ya, camillero, vamos a amortajar, vente. No, espérate. Déjalo que se despida, tranquilo. No, es que ya es la una, yo ya voy a salir. Tranquila. Sales a las 3, espérate. Déjalo. ¿Que puede pasar su hijo? Sí, que pasen todos, que pasen. Hay que dejarlo que vivan su duelo. Las personas que ya han pasado por eso y que ha pasado lamentablemente en una institución de salud, es horrible, te lo digo, horrible el proceso, ¿no? Más cuando el adulto mayor estuvo en una terapia intensiva, en una unidad crítica, ¿sí? Es más complicado. Ver que tiene un montón de tubos, catéteres y todo, ¿no? Es muy desgastante para el ser humano que vive ese proceso. Trabajar con aquellos que experimentan este complicado proceso requiere de una mezcla de sensibilidad, introspección, conocimiento acerca del complejo del tema de la muerte para lograr los problemas de enfermería y actuar de manera eficaz. Y un punto importante, hay que tener ese tacto de sensibilidad, ¿no? Con el adulto mayor, ¿vale? Con la familia. Definiciones de la muerte. Algunas de las definiciones que ofrecen los diccionarios acerca de esa experiencia incluyen el final de la vida, el cese de todas las funciones vitales y el proceso de la muerte y el morir. No obstante, a menudo somos renuentes a aceptar estas definiciones simplificadas. Por ejemplo, el mundo literario contiene numerosas palabras elocuentes acerca del tema de la muerte, ¿no? Y aquí tenemos unos conceptos, por ejemplo, el de Dylan Thomas: no entres dócilmente en esa buena noche. La vejez debería delirar y arder cuando se cierra el día. La rabia ante la muerte de la luz. O aquí otra frase: todas las personas nacen con una posesión que es más valiosa que todas las demás en su último aliento. ¿Sí? Otro, la muerte es fortuna para el niño, amargada para el joven y tardía para el viejo. Un hombre solo muere una vez, le debemos una muerte a Dios.
que son conceptos abstractos, ¿no? ¿Ok? Denme un minuto, alumnos, denme un minutito, por favor. Ok, continuamos. Aquí tenemos la definición una definición de la muerte. La Unity National Vital Station División define la muerte como el final de las funciones vitales sin la capacidad de reanimación. Y aquí viene una pregunta muy personal que les voy a hacer a cada uno de ustedes. La pregunta es para todos y me gustaría que me respondieran. Vamos a hablar de un escenario crítico. Si en algún momento alguno de tus papás, mamá o papá, estuviera en una sala de urgencias y ya está adulto mayor, ya es adulto mayor de 65 años, y el médico te pregunta, mira, te dice, tu estado de salud de tu familiar es grave, de tu mamá o tu papá. ¿Usted va a aceptar la reanimación cardiopulmonar si es que lo llegara a necesitar? ¿Tú qué le contestarías al doctor? ¿Sí aceptarías RCP en tu mamá, en tu papá adulto mayor? ¿O ya no? ¿Y por qué? Me gustaría escucharte y vamos a empezar por Yuri Calvo. Adelante, Yuri Calvo. ¿Lo puedes escribir en el chat? Bueno, vamos con María del Carmen Ruiz Solís. Adelante. Maestro, aquí en mi familia, hace unos 8 años, 10, que murió mi madre, murió de 74 años. Para entonces ya habíamos comentado que pues somos gente longeva y vamos comentando sobre esta situación de la muerte. De hecho, ahorita mis hijos ya saben que cómo quiero morir, a dónde quiero morir. Y mi abuela nos dijo claramente, ella murió de 97. Y ella claramente nos dijo, cuando yo ya deje de respirar, por favor, no quiero que me estén moviendo ni me estén apachurrando mi pecho, déjenme tranquila, ya es mi tiempo. Y bueno, así lo comprendí yo el día que murió en la casa. Mi madre me habló, yo la vi, aún estaba caliente y por inercia quise reanimar, pero recordé las palabras de ella. Dijo, no quiero nada, déjenme en paz. Entonces, eso se respetó. Y mi mamá también dijo lo mismo. Un día me llamó y me dijo, hija, cuando ya sea mi hora, no me lleves al hospital, no quiero que me metan tubos, no quiero estar en un lugar que no conozco. Por favor, en cuanto yo cierre mis ojos, déjenme en paz. Con ella no se pudo lograr porque, bueno, pues fue hospitalizada, tuvo un derrame cerebral y, bueno, pues murió, ¿verdad? Ya no pudimos hacer otra cosa, pero de todos modos no se nos hizo la pregunta. Por lógica, pues ya tuvo un derrame cerebral con 74 años, pues por lógica ya no querían, ¿verdad?, hacerse cargo de ella en el hospital. Y en mi caso, también ya les he dicho a mis hijos, no quiero que me lleven al hospital, déjenme morir en mi casa tranquila. Cuando ustedes vean que ya es la hora, por favor, déjenme en paz. Entonces, no sé cuántas personas pensarán como nosotros, pero esto ya se habló desde antes. Mis hijos también ya saben, si yo llegara al hospital y quisieran hacerme alguna maniobra, ellos van a decir que no. En el caso de mi madre, yo no estuve, estuvo mi hermana y ella también dijo que no, murió en los brazos de mi hermana. Y mi abuela, bueno, pues murió en casa y queriendo yo hacer las maniobras, igual dije, no, voy a respetar lo que ella dijo. Entonces, bueno, a nosotros nos hemos comunicado y hemos comentado cómo es que nos gustaría que no nos manipularan. Entonces, pues yo creo que eso es una gran ventaja, profesor.
Así es, muy bien, muy bien. Muy bien, María del Carmen. Sí, es muy importante hablar con la familia. Eh, Uno de los riesgos que puede sufrir el adulto mayor al momento del RCP es una fractura del esternón, fractura del esternón, ¿eh? Y también puede dañar a órganos internos. Recordemos que el adulto mayor ya perdió peso, ya tiene la condición clínica llamada sarcopenia, ya no tiene masa muscular, ya solamente tiene piel y un poco de músculo y tendones, lo que queda, ¿no? Articulación, ¿no? Entonces, hay un alto riesgo que si a un adulto mayor le damos RCP, podamos fracturar su esternón y dañar otros órganos anexos a la caja torácica, ¿no? Como los pulmones. Entonces, aquí es decisión de la familia si dice que sí o no. Aquí lo más recomendable sería, pues que no. ¿Sabes por qué? Porque mira, en los hospitales, en la terapia intensiva, todo paciente adulto mayor ya no ingresa a terapia intensiva. Ya no, ya no lo ingresan. Porque los adultos mayores ya no son pacientes recuperables, lamentablemente. Muy pocas veces se van a recuperar, lamentablemente. Entonces, se tiene que hablar con la familia, ¿no? Ixel Alejandra, ¿ya has platicado eso? Cuéntanos, Ixel Alejandra. Sí, maestro, pues mi mamá dice que ella quiere vivir hasta los 90. Entonces, pues dice que ya en esa situación, si ya estuviera muy grave y estuviera así en terapia intensiva, pues a ella no le gustaría que la reanimaran porque dice que sería una carga para nosotros, porque pues ya estaría muy abuelita y aparte pues ya vivió lo que tenía que vivir, entonces pues ya no. Dice que para que ya sería como igual un sufrimiento. Y pues sí, también pensándolo sería un sufrimiento para ellos, porque como lo que me acaba de mencionar usted, pues puede tener alguna fractura o pues ya igual su estilo de vida pues ya no va a ser el mismo. Aparte que pues dependiendo de por qué enfermedad ingresó a la terapia y puede también tener consecuencias por ello. Y también pues estaría, si ya no tiene movilidad, pues estaría postrada y sería igual un sufrimiento para ella. Y así es. Muy Sí, a bien, mi Ixel. papá, Bueno, pues no le he sí. preguntado. Hay que preguntarles, fíjate, porque nosotros tenemos que hacer la voluntad de nuestros padres, ¿no? Y si hablar de la muerte a todos nos causa temor, ¿no? No nos gusta, ¿no? ¿Cómo vas a hablar? Es como si cuando se tiene que hablar con los hijos, ¿no? Sobre sexo. Como que no, verá, a nadie nos gusta tocar ese tema, ¿no? Padres con nuestros hijos adolescentes de sexo, ¿cómo vas a hablar de sexo? No, no. Como que hay ese morbo, ¿no? Pues lo mismo sucede hablar de la muerte, no, no. Pero como hijos debemos de preguntarle a tu mamá, ¿no? Oye, ¿dónde te gustaría, mamá? No, pues yo quiero que en el panteón tal. No, pues lleven a mi pueblo, allá en mi pueblo me entierran. Pregúntenle a sus papás, ¿quieres que te crememos? ¿Que te hagamos que te crememos? No, ni se te ocurra, ¿no? ¿Cómo vas a quemar? No, cremar tú, déjame así, o así me voy, así como vine, ¿no? ¿Sale? Así. De hecho, en las ciudades, fíjate que en las ciudades, muchos adultos mayores ya tienen su lugar en el panteón. No sé cómo están allá en la Ciudad de México, María del Carmen, que ya tienen ¿cómo se llama? Su espacio. Sí, maestro, sí, acá tenemos muchas áreas, lugares, no se les llama panteones, no recuerdo cómo se les llama hoy, pero ya por lo regular se nos ofrece a la salida de los hospitales o en las escuelas de medicina, llegan las personas a vender las fosas o a vender las urnas y ya preguntan allí cómo se quiere, que hay que preguntarle a la persona que es la dueña, que cómo quiere que se haga su entierro, que qué clase de ataúd o si una urna. Y sí, sí, por ejemplo, yo ya tengo mi lugar. Mi abuelo que murió de 101 años, tuvo durante 20 años su féretro esperándolo y al final, como murió antes un sacerdote y no era del pueblo, no tenía donde lo sepultaran, entonces lo sepultaron en ese ataúd. Y entonces mi abuelo dijo, uno nunca sabe para quién trabaja, ya tendría que hacerme otro lugar. Pero sí, maestro, efectivamente ya ofrecen mucho los lugares de descanso, les llaman, creo que sí. No recuerdo bien el nombre, maestro, para qué mentirle, pero ofrecen esos lugares
Y sí son caros, maestro, la verdad son caros, se pagan a plazo y eso, pero yo sí tengo ya el mío. Ok, María Carmen. Sí, fíjate que sí, los que vivimos en zonas conurbadas, hay que estar preparado con esa parte, porque luego cuando eso pasa andas a lo loco, corriendo. O sea, de hecho, a muchos trabajadores del sector salud hay un seguro, ¿no? Que se llama de gastos funerarios, que muchas empresas te lo dan, ¿no? Por ejemplo, hay una empresa que se dedica a vender esos seguros y que te dan 70,000 pesos para gastos funerarios cuando llegue a pasar para ti o para tus familiares, ¿no? Pero cada quincena pues están descontando, ¿no? Sería bueno que alguno de nosotros pues adquiriera ese paquete, ¿eh? Porque cuando, cuando un niño nace, genera gastos, ¿no? Que de la cesárea, el pediatra vas a pagar, ¿no? Cuando un adulto mayor fallece, genera gastos. ¿Cuánto dinero crees tú que te gastarías en un funeral para enterrar a un adulto mayor? ¿Crees que con 5,000 pesos te alcance? ¿10,000? ¿Cuánto crees que te gastarías? Profesor, hace más o menos unos 6 años murió mi esposo y se supone que ya habíamos pagado con muchos años de anticipación una fosa, ¿sí? Un lugar, un terreno en donde existen cuatro lugares para 4 personas, ¿no? 4 fallecidos. El día que él murió, pues yo tomé todos los documentos, los entregué, les dije que ya estaba pagado, que qué necesitaba hacer y me dijeron, es que tiene que comprar el féretro. Les dije, no, es que en el paquete ya venía el féretro. Y me dijeron, bueno, sí, pero eso fue hace muchos años, ustedes lo adquirieron cuando todavía teníamos esa promoción, ahora ya no. Entonces nos cambiaron la jugada, maestro, y no fue mucho lo que gasté, pero para alguien que no está preparado para ver morir a una persona o para saber que va a morir, o sea, cuando la muerte es repentina, lo agarran a uno out. Y yo tuve que meter un préstamo, no fue muy caro, fueron 12,000 pesos, ¿sí? Porque había que comprar el féretro, había que pagar un permiso de no sé qué, de traslado, y bueno, fueron varias cosas, maestro. Entonces me supongo que ahora debe de ser más caro. Ya les dije a mis hijos, váyanse preparando, y ellos me dicen, mamá, tú no te estés preocupando por eso, déjanos a nosotros, ya nos tocará a nosotros. Bueno, pues esperemos que lo puedan lograr, ¿verdad? Porque a mí sí Sí. me costó mucho trabajo. Sí, sí. Y fíjate, aparte que estás viviendo con el dolor de la pérdida de tu familiar directo y estar lidiando con eso, es complicado, ¿eh? Aquí nos comentan en el chat, dice, de Salustia, Marcelo Lorenzo, buenas noches. La verdad, mi papá nunca ha tocado ese tema, pero sí debo preguntarle, platicar con él al respecto. Sí, hay que hacerlo, Salustia. Dile cómo quiere que sean sus funeral, cómo quiere que sea, dónde quiere enterrarse y todo. Lisboet, buenas noches. Dice, la verdad no he platicado de este tema con ellos, pero lo haré en estos días y saber cuáles son sus deseos. Ixel dice 100,000 pesos y contando, creo yo. Sí, se gasta bastante, sobre todo si vives en una zona conurbada, ¿eh? Se gasta mucho. Si vives en un pueblo, pues no tanto, ¿no? Porque en un pueblo, pues todavía hay espacio en el panteón, ¿no? Pero al mínimo la caja te va a costar 10,000 pesos, mínimo. O sea, tú ya tienes que tener un ahorrito por si eso llega a pasar. Aparte, las personas que te van a acompañar, pues le tienes que dar un refrigerio, un café, pan, tamales, al otro día comida tienes que hacer, ¿no? Para las personas que te van a acompañar. Entonces hay que comprar flores, o sea, todo, o sea, te genera un gasto y tienes que estar preparado, ¿no? Para eso. ¿Sí? Entonces hay que platicar con ellos, ¿no? Pues bueno, vamos a continuar, ¿sí? Tenemos 3 tipos de muerte. La muerte cerebral, es pues la muerte de las células encefálicas. Tenemos la muerte somática. En esas tenemos la ausencia de las funciones cardiopulmonares y la muerte molecular, cese de la función celular, que es lo que va a llegar al final. ¿Cuál es el último órgano que muere al final? El cerebro es el último órgano, ¿no? La controversia se presenta al decidir el nivel de muerte en el que se considera que una persona está muerta. En algunas situaciones, aún con una línea isoeléctrica del electrocardiograma, las personas tienen funciones cardiorrespiratorias. Puede considerarse muerte. En algunas otras circunstancias, las personas con línea isoeléctrica del electrocardiograma sin función campo pulmonar aún tienen células con vida que permiten que se trasplanten sus órganos. En realidad, están muertos si tienen vida en las células. Las respuestas no son simples. La mayor parte del análisis y las investigaciones se enfocan en la necesidad de un criterio único para la determinación de la muerte.
Y aquí va un punto importante, fíjate. Cuando una persona fallece, lo reglamentario es hacer lo que llamamos nosotros un velatorio, ¿no? Se va a velar en la noche, ¿no? Lo establecido que se tiene que, para enterrar a una persona, mínimo tienen que ser, así como mínimo, 48 horas, como mínimo. Pero muchas personas los están enterrando a las 30 horas. A muchas personas a las 30 horas, ¿eh? Pero lo establecido protocolario tiene que ser 48 horas. Para esto el cuerpo tiene que tener una preparación, ¿no? Ha habido casos donde cuando ya entierran a los difuntos y cuando van por alguna situación van a abrir la caja, ¿qué crees? Se han encontrado rasguños en la parte superior de la caja y se han encontrado la posición de cómo quedó el cadáver o cómo están los huesos, como que se quiso salir de la caja. ¿A qué se debe esto? Que hay un estado que se llama catalepsia. ¿Qué es la catalepsia? Es un estado donde los signos vitales se vuelven imperceptibles, o sea, no se pueden detectar para nada. El cuerpo está en un sueño profundo que ni en el electrocardiograma lo va a detectar, ¿sí? Yo tengo un caso muy particular que nos pasó con un adulto mayor en mi pueblo donde vivo. Este, pues el señor es cristiano y siempre en la religión cristiana, pues siempre sí les dan sus 2 días, ¿no? Por ejemplo, si fallece hoy, pues lo van a velar en la noche y todo el día de mañana y hasta el otro día lo enterramos, ¿no? No lo enterramos luego, ¿no? El señor pues le dieron su lapso de 48 horas, ¿no? Para enterrarlo. Entonces, ya estaban ellos todo, habían comprado la caja y todo, ¿no? Y como el señor falleció en casa, pues no se le hizo ningún electrocardiograma. De hecho, al paciente que fallece en casa, el adulto mayor, pues no se le hace nada de eso, ¿no? Nada más se manda a traer un médico, el médico le checa el pulso, ve que ya no tiene pulso, confirma la hora de muerte, te elabora el certificado médico y punto, y se acaba. Entonces al señor lo prepararon, recordemos que en casa, cuando fallece en casa, pues uno mismo lo prepara, ¿no? ¿Cómo se prepara? Hay que bañarlo, se baña. La familia lo tiene que bañar, lo tiene que cambiar, que vestir bien. En caso de que es mujer, pues la tienen que maquillar, ¿no? Se maquilla, ¿vale? Y ya, se coloca en su caja, colocaron el señor y tenían abierto el féretro, estaba abierto. Y bueno, y ahí estaban, ¿no? Lo velaron toda la noche, el señor falleció como a las 11 de la mañana, lo velaron toda la noche, pero el otro día en la mañana que lo estaban velando, estaban haciendo un rosario. Cuando, ¿qué crees que pasó? Y esto es real, ¿eh? Pasó real, de verdad, ¿eh? Real. No es un cuento, una anécdota, no es real. Y esto yo estaba chamaco, esto pasó en el año 2000, yo no lo vi, pero mis familiares lo vieron. Y mis padres me cuentan esta situación, ¿no? Y toda la gente del pueblo lo cuenta. Cuando a las 24 horas, después de lo que aparentemente el señor se llama Odilón, el señor Odilón había fallecido, estaban orando, rezando, perdón. Cuando, ¿qué crees? De repente el señor despertó y cuando lo vieron ya estaba ahí, sentado en la caja y él sorprendido viendo todo alrededor. Y cuando vieron eso, no, pues todo como estaba la rezadora, dijeron un milagro, empezaron a orar, a rezar y no lo podían creer. La alegría de sus hijos y el señor se salió de la caja, se bajó y dijo, ¿qué pasó? No, pues habías fallecido, no, yo me dormí, tenía mucho sueño, me dormí, apenas me desperté. Quiero tomar café con pan. Imagínate, increíble lo que pasó. Y ahí, hasta hoy en día el señor está vivo. Está vivo el señor, ¿eh? Hasta hoy en día. Eso pasó hace 24 años. Por eso ahí en la parte donde yo, al menos yo no estoy de acuerdo en la cremación. Yo no, a mí al menos en lo personal, a mí no me gustaría. No, porque no digo que eso, pero hay que esperar, ¿no? Si te ha tocado ir a un funeral, ¿has visto que a veces el cadáver se mueve? ¿Si has visto un cadáver moverse? ¿Por qué crees que se mueve? ¿Realmente está vivo? No, por los gases que quedan, ¿no? En el cuerpo. Exacto, por los gases y por las terminaciones nerviosas. ¿Y por qué llora? ¿Por qué llora? Realmente, porque yo sí he visto un cadáver llorar, ¿eh? Sí, de verdad, o sea, que le salen las lágrimas de los ojos.
¿Por qué? Porque acuérdate que el cerebro es el último órgano que muere. Por eso el difunto escucha, te escucha. No puede hablar, pero te escucha. Todo lo que tú le hablas te escucha. ¿Sí? Te escucha. ¿Cuándo deja de escuchar un difunto? Cuando es bajado a su fosa y cuando le dejan a dejar caer la tierra. En ese momento deja de escuchar. Entonces, por eso es bueno darles el lapso de 48 horas de velación para ver. Dice Michela Mayrani, profe, aquí por mi casa, así mismo le pasó a una vecina. A ver, cuéntanos esa experiencia. A ver, Michelle, te escuchamos. Buenas noches, profe. Pues Adelante, buenas noches. aquí por la casa de mi mamá, habían anunciado a una vecina que había fallecido de paro cardíaco. Pues supuestamente los familiares de la señora habían esperado un día entero para pues darle ahora sí que había fallecido. Al día siguiente que ya vieron que la señora no revivió, ya la prepararon todo, la anunciaron que fueran al velorio y todo. Al día siguiente que ya estaban en la misa, se podría decir así a mitad de misa, pues bueno, al menos aquí en el Istmo, aquí en Tegua, se acostumbra que a la hora de la misa, pues la caja la abren un rato. Pero los familiares de la señora pues, tenían cerrada la caja. Al momento de que el padre estaba rezando, la caja empezó a sonar, se empezaron a golpear la caja, cuando de repente la caja se abrió y la señora se sentó pues en la caja y todos se sorprendieron, agarraron, llamaron a la ambulancia, a la Cruz Roja y ya llegó la Cruz Roja, la revisaron y le dijeron que pues la señora estaba bien, que no le había pasado nada. Pasó, o sea, pasó toda la tarde que habían que ya no siguieron la misa ni nada. En la noche volvió a tener la señora otro paro cardíaco y nuevamente esperaron. Así estuvo la señora por 4 días reviviendo y ahora sí, y falleciendo. Hasta último, ya para el quinto día, que le volvió a dar el paro cardíaco, ya esperaron 4 días para ver si resucitaba nuevamente y ya no resucitó y a esa hora la tuvieron que ahora sí la prepararon todo y ya la enterraron a la señora, pero sí fue algo de que pues la gente ya no, mucha gente ya no fue el mero día del velorio, pues porque pues cada vez que ella fallecía y esperaban los días así para ver si iba a revivir otra vez y la volvían a anunciar, pues ya la gente era como que si ahora sí fuera una burla, pues. Entonces mucha gente decía que no, que sus familiares la estaban matando a propósito, que se querían quedar con su casa y así cosas. Y y ya después con el tiempo, a los 4 meses, falleció su hermana de la señora. Y fue que ahí mismo donde se enterró la señora, fue que la enterraron y al abrir la caja, como dice usted, fue que cuando la abrieron, vieron que, ahora sí, el cuerpo de la señora estaba boca abajo y había rasguños en la caja todavía. Pero pues sí, o sea, fue algo que a todos, pues todos los vecinos, era lo único que hablaban ahí por el barrio, de que la señora, de cómo no esperaron más tiempo para ver si iba a revivir o qué pasó y todo eso. Entonces, cuando falleció su hermana, tardaron casi 3 semanas para que la enterraron, porque asimismo su hermana había fallecido igualmente de paro cardíaco. Pero esas 3 semanas que esperaron para que la señora ahora sí la enterraran, la tuvieron en el hospital con monitor hasta que les dijeron que pues ella sí había muerto de paro cardíaco, pues, y que ella sí ya no iba a revivir. Ya fue que la enterraron, pero pues todos se sorprendieron. Más que nada las personas que fueron a escarbar la fosa, pues sí se sorprendieron cuando vieron que pues en la caja había rasguños y el cuerpo de la señora
ya no estaba boca arriba, como la habían enterrado, sino estaba boca abajo, ahora sí, básicamente como si estuviera arañando la caja para salirse. Wow, qué historia, ¿no? Muy fuerte la historia, ¿eh? Sí, sí, suele pasar muchas veces, ¿no? Ok, pero sí, sí, hay que esperar siempre, ¿no? Ok, continuamos. Experiencia familiar en el proceso de la muerte. Tal vez con mayor importancia ante el hecho de la disminución de la exposición a la muerte se encuentran los cambios en el sitio y las circunstancias de la muerte, ya que antes se percibía como procesos naturales, los nacimientos y las muertes eran atendidas por caras conocidas en entornos familiares. Es posible que la familia percibiera cierto confort y cercanía al estar presente o ayudar a la persona cuya vida iniciaba o se aproximaba al final. Mira, el mejor lugar para que un adulto mayor fallezca es en su casa, en su casa. En su casa él se va a sentir seguro, se va a sentir contento, se va a sentir feliz. Si un adulto mayor fallece en un hospital, se va a sentir con mucho temor, ¿sí? Porque aparte el hospital es un área fría, se siente frío, es un hospital fresco. Escuchas monitores por todos lados, o incluso si el paciente tiene un monitor, pues va a estar escuchando bomba de difusión, ¿no? Ese estallido, ¿no? De que pi, pi, pi. Entonces, eso le va a generar un estrés mayor al adulto mayor que está en un proceso de agonía. Entonces, por eso es que los médicos muchas veces te dan el alta por máximo beneficio. ¿Qué significa esa alta por máximo beneficio? Que te lleves a tu adulto mayor a casa y que fallezca en casa. Sí. Porque aparte, si un adulto mayor te fallece en un hospital, la única manera para que quites a un difunto de un hospital, ¿cómo es? La única manera. ¿Será que te lo puedes traer solo en tu coche? Ahí echarlo en tu coche y ya traértelo. ¿O cómo es el proceso de traslado? No, maestro, pues es que tiene que ir un médico que la atendía. Bueno, en el caso de mi madre, la atendía desde antes y entonces fue a levantar el acta al hospital y después había que hacer varios documentos y firmarlos para que pudieran trasladar a mi madre hasta el panteón. Y eso duró casi día y medio. O sea, que ella duró en el hospital esas horas, día y medio, hasta que la pudieron ahora sí que sacar del hospital con la papelería que tenían y trasladarla hasta el panteón. Y en el panteón todavía había que firmar más documentos. Son procesos muy engorrosos, profesor. Sí, así es. Y totalmente cuando el paciente fallece en el hospital, necesariamente una funeraria lo tiene que egresar. O sea, la funeraria te lo va a llevar a tu casa. Y pues la funeraria te va a cobrar el paquete. O sea, te va a cobrar, con ellos vas a comprar la caja y aparte el traslado. Y el traslado lo cobran ellos por kilometraje. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros que somos de Oaxaca, si un paciente fallece en la Ciudad de México, le va a salir muy caro para traer el cuerpo de su familiar hasta la región del Istmo. Muy caro, ¿eh? Y ahí sí estamos hablando de miles de pesos, no estamos hablando ni de 5,000 ni de 6,000 pesos, ¿eh? ¿Sale? Entonces es mejor mil veces llevar a casa al paciente adulto mayor cuando sabemos que ya no hay nada que hacer y esperar, lamentablemente, el deceso en casa, ¿no? En la actualidad, las familias nucleares cuentan con una mayor movilidad y frecuentemente se componen de miembros con edades más jóvenes. Los padres mayores y abuelos viven en diferentes hogares, en diferentes partes del país. Además, algunas muertes se presentan en un entorno hospitalario o dentro de centros de atención. Es infrecuente que las familias y los amigos permanezcan con la persona durante el proceso de morir. Claro, porque si está hospitalizado, pues no, nada más sería el cuidador que esté con la persona en ese momento, ¿no? La separación de las personas de sus seres queridos y entorno conocido durante la muerte parecen ser algo estresante para el paciente. Es incómodo e injusto. Qué inhumano retirar a las personas en el proceso de morir en su entorno íntimo, que cuenta con un sistema de apoyo justo en el momento en el que más lo requieren, o sea, que esté la familia alrededor, ¿no? Y fíjate que el adulto mayor, cuando está en ese proceso de agonía, él está en casa y está toda su familia alrededor, se va contento. ¿Por qué? Porque todavía hay esa parte donde tú te puedes despedir, ¿no? Despedir, por ejemplo, si tú tienes algún problema con tu papá o con tu mamá, en ese momento es momento para pedir perdón, ¿no? Para perdonarse en este momento, que está en ese proceso de agonía y decirle que no se preocupe. Por ejemplo, cuando el cónyuge fallece y el otro cónyuge se quede, pues lo que más le duele al cónyuge dejar es a su pareja, sí, a su pareja.
Porque ¿qué va a hacer de ella? Porque cuando un matrimonio está junto de adultos mayores, pues entre ambos se cuidan. Pero cuando uno llega a faltar, más si fallece, en el caso del hombre, si fallece, el adulto mayor hombre, se queda la paciente femenino adulto mayor, y el hombre va en la preocupación de decir, ¿cómo va a vivir? ¿Qué va a comer ahora que se queda sola, no? Entonces ahí es donde entra la familia y la familia le va a tener que decir que no se preocupe, que ellos van a cuidar a su mamá, en este caso, ¿no? Y darles a ellos la seguridad y la certeza que así va a ser para que no se preocupen, ¿no? Y ellos puedan ir en paz en ese camino que acaban de emprender. Apoyar al individuo en un proceso de muerte. Durante largo tiempo, el personal de enfermería estuvo mayormente preparado para lidiar con la atención de un cuerpo en proceso de muerte y no con la dinámica implicada en todo el proceso. No solo era poco frecuente comentar acerca de la muerte de una persona, sino que también lo era que una persona en proceso de muerte se trasladara a un lugar aislado durante las últimas horas de vida, ¿no? Y por ejemplo, aquí hablamos en el caso de los pacientes que fallecen en la UTI, en la unidad de terapia intensiva adultos. Ellos mueren literalmente solos, sin la familia. Porque en la UTI los familiares no pueden estar. Nada. Entonces el paciente está solo. Si la familia se encontraba presente, a menudo permanecían a solas sin el apoyo de un profesional. En lugar de planificar el apoyo adicional para la persona en proceso de muerte y la familia, el personal de enfermería se centraba en saber si el paciente vivirá hasta su siguiente turno laboral y requeriría una atención postmuerte. Y qué triste es que nosotros como personal sanitario pensemos así, ¿no? Y nos ha tocado, ¿no? A nosotros en la guardia, ¿no? Y sí, y te soy sincero, hasta yo lo he dicho en un momento, ¿no? Y muchos lo decimos, ¿no? Ay, ojalá que pase mi paciente, no quiero que se me muera en mi turno, porque hijo, eso de amortajar lleva tiempo. Aguante, aguante, dice, no aguante. ¿A poco no? Lamentablemente lo hemos dicho, sí, lo hemos comentado, ¿no? Y qué triste es que nosotros hagamos esos comentarios pues, de muy mal gusto en ese momento, ¿no? Al contrario, tenemos que acompañar a la familia y si Dios dice que en ese momento va a ser, pues adelante. Si no pasa nada, además todos vamos al hospital a trabajar. A eso vamos a trabajar, ¿no? Porque no. Y si te tocan el enlace de turno, no te preocupes. Tú das la parte que te corresponde y el otro compañero que viene, pues lo va a terminar el amortajamiento, ¿no? Y si el proceso dice que tú en tu turno lo tienes que terminar, pues lo terminas, ¿ok? En la actualidad, la enfermería brinda un abordaje más humanista acerca del final de la vida. Hoy en día se promueve un abordaje integral durante el cumplimiento de todas las necesidades de los pacientes, lo cual ha estimulado el interés por la atención psicosocial y espiritual durante la muerte. Además, hay un mayor reconocimiento del papel que desempeña la familia y los seres queridos durante el proceso de la muerte. Y aquí va una pregunta. ¿Tú crees que es bueno que un paciente que está en el proceso de agonía en un hospital o que ya está con una enfermedad terminal, ¿tú crees que es bueno que un padre, que un sacerdote acuda a darle los santos óleos? ¿Tú crees que es bueno? ¿Es bueno eso? Suele mucho pasar en los hospitales. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué opinas de eso? Oiga, profesor, pues es que también Adelante. depende de las creencias de la persona, porque habemos, yo me considero, ¿no? Yo soy católica y es reconfortante que alguien vaya a apoyar ese proceso, ese paso, ¿no? Hacia la muerte. Yo creo que no lo he sentido, pero yo pienso en eso, digo, a mí me gustaría que en esos momentos estuviera un sacerdote conmigo ayudándome a dar ese paso, aparte de mi familia, ¿no? Yo se los he expresado. Yo quisiera morir en mi casa rodeada de mis hijos y apoyada por alguien para dar ese paso. Entonces, yo pienso que habemos muchas personas que sí nos gusta. No sé si sea bueno o sea malo, pero bueno en forma de que es un apoyo para muchas personas, creo que es bueno. Y así es, Carmen, cierto. Para los alumnos que están aquí presentes, les comparto la compañera María del Carmen Solís, ya es un adulto mayor. ¿Cuántos años tiene, compañera? Tengo 75, digo maestro, 75, Imagínate, gracias a se- Dios. excelente, 75 años y Sí, prácticamente todos los temas que hemos visto durante estos meses, ella se ha reflejado. O sea, se ha reflejado ahí, ha pasado por este proceso, pues, así está es. pasando, ¿no? Entonces, imagínate esa edad, tú tomar un diplomado de enfermería geriátrica. Sí, profesor, ¿qué Wow. cree? Sí, Que adelante. hay muchas cosas que yo he estado aprendiendo también.
Fíjese, le quiero comentar y a los compañeros que yo cuando era más joven me invitaron siempre a tomar diplomados de geriatría. Yo digo más joven, no de 74, digamos de 50. Me invitaban y yo les decía, no, ¿cómo es posible? ¿Y yo cómo le puedo ayudar a un adulto mayor si ya casi voy a ser adulto mayor? Cuando yo llego a los 70 años, caigo en la cuenta, me sitúo en mi papel y digo, no hay nadie mejor que yo, que ya tengo 70 años, para apoyar a uno adulto mayor. ¿Por qué? Porque ya estoy sintiendo lo que ellos sienten. Entonces, si yo aprendiera de la geriatría, de la gerontología, sería más fácil transmitir ese conocimiento a los adultos mayores porque yo soy un adulto mayor. ¿O no, maestro? Excelente, así es. Felicidades, felicidades. Muy bien. Y todavía se encuentra laborando, imagínese, grupo. Está laborando, ¿eh? Sí, ¿Dónde trabaja? Si nos puede compartir. trabajo en el ISSSTE del Estado de México en San Cristóbal, Ecatepec. En el turno vespertino estoy en consulta dental. Mira, excelente. Imagínate la edad trabajando, ¿no? Pues muchas felicidades. Sí, maestro, Porque gracias. va a vivir muchos años, porque usted viene de una familia longeva, nos los ha compartido, así que va a llegar a los 100 años, ¿verdad que sí? Ah, esperemos. Yo hice un pacto, le hablé un día a Dios cuando cumplí 70 y le dije, oye, yo no he aprendido muchas cosas, ya estoy muy vieja y me falta estudiar mucho porque no sé muchas cosas. Y entonces le dije, ¿qué te parece si me das 200 años? Ah, pero quiero caminar, quiero escuchar, quiero aprender, porque si voy a estar en la cama, pues entonces mejor no. Es que sí, maestro. Tengo unos primos que ya están cercanos a los 90 y todavía trabajan. Entonces, Wow, así órale. sí, así cualquiera, ¿verdad? Así cualquiera. Sí. Sí. No, nosotros lamentablemente ni a su edad de usted vamos a llegar, yo creo, la verdad. No, cómo no. Sí. Mire, obteniendo, maestro, estos conocimientos que usted nos está dando, tenemos que hacer el propósito. Bueno, yo no, porque yo ya vengo de familia del rancho, ¿no? Y que ha continuado con esa técnica, por decirlo así, de alimentación. Yo no tomo coca, yo no como dulces, etcétera, etcétera. Yo no fumo. Muchos años hice ejercicio, pero en el 20 me dio COVID y me quedé muy mal, maestro, y ya no hice el ejercicio como debe de ser. Ya últimamente, después me dio asma, entonces últimamente hago 10 minutos nada más de ejercicio, pero cada vez voy soportando más. Quiero decir con esto que voy soportando más tiempo de ejercicio hasta que llegue el momento en que tal vez ya pueda hacer 1 hora. Pero si yo digo, si todos los compañeros jóvenes que están ahorita tomando este diplomado, si se apegan a todas las normas que están establecidas desde hace miles de años, yo creo que sí van a llegar a vivir así, maestro. Mire, mi abuela decía, a ver, si tú quieres vivir muchos años, tienes que dormir temprano y tienes que levantarte cuando salga el sol. Y eso tiene ahora para mí mucha razón, porque muy bien que sabemos que el sol nos ayuda a generar la vitamina D, que la vitamina D la podamos absorber. Entonces, eso tiene mucha lógica. Hay que dormir temprano, sí. Ella decía que había que dormir más de 8 horas. Y todo eso es cierto. Ahora lo he visto. Y si nosotros con todos esos conocimientos que tenía la abuela hacemos ese propósito, maestro, podemos llegar hasta los 100 años, 120, que se dice últimamente que se puede llegar si seguimos estas normas y el ejercicio tan importante, la manera en que uno se mueve. Mis hijos ya lo aprendieron y ellos cuando yo estoy enferma, me ayudan y me dicen, mamá, tienes que moverte, levántate, siéntate, yo te ayudo, mamá, párate, mamá, baja 2 escalones. Ellos ya aprendieron también eso, maestro. Entonces yo creo que si uno se apega más a este estilo de vida, sí pueden llegar y a lo mejor hasta los 120, maestro. Así es que yo los invito, compañeros, quieren aprender muchas cosas que todavía nos falta aprender, pues hagan esto, apéguense a las normas, a las dietas, al ejercicio y van a ver que me van a superar. Eso es lo que digo yo. Excelente, ¿no? Qué manera de pensar muy acertada, sí.
Pues lamentablemente nosotros que somos ochenteros, noventeros acá, pues híjole, y más los que son millennials, no, los millennials ya tienen 19, 20 años y ya les duele la rótula, imagínate, ya les duele la rodilla, ¿no? Imagínate que van a llegar, no, la verdad. Pero muchas felicidades, aquí nos comenta Salustia. Muchas felicidades, la verdad, nuestro ejemplo a seguir, Alejandra Pérez. Me encanta tener una compañera de 35 años y con muchas ganas de vivir, excelente. Salud sí, a mí también, pero yo creo que sus hábitos de vida es de donde vamos a aprender. Muchas gracias por su experiencia que nos comparte. Así es, la verdad que sí. Bueno, la atención paliativa, aquella que brinda apoyo a los pacientes y a las familias durante el proceso de morir, ya es una especialidad, ¿sí? Lo que es cuidados paliativos. Hay cuidados paliativos tanto para enfermería como para medicina. La profesión de enfermería se ha percatado de que el profesionalismo no excluye las emociones humanas en relación entre los proveedores y pacientes. Estos factores han contribuido a que el personal de enfermería sea más participativo con la persona en el proceso de la muerte y sobre todo en los cuidados paliativos, ¿saben dónde se aplican más? En el paciente oncológico. ¿Sí? Hablemos, por ejemplo, de una paciente femenino adulto mayor con un CA de útero, un CA de matriz, ¿no? En proceso de quimioterapia, radioterapia, sí, ya fue operada, pero está en ese proceso, en ese tramo, más donde ya hay una metástasis, ¿no? Ahí lo que se dice es el cuidado paliativo, porque lo que más va a degradar al paciente es el dolor. El dolor oncológico no se compara, ¿eh? Ni con el dolor de parto se compara el dolor oncológico, ¿no? Y hay veces, y por ejemplo, los que hemos tenido un familiar en este proceso de proceso oncológico es difícil, complicadísimo. Y más cuando tú eres del área de la salud, ves a tu familiar con dolor, sientes esa impotencia de querer hacer algo, ¿no? De querer instalarle una venoclisis y pasarle metamizol, tramadol, te entra esa impotencia, esa desesperación, ¿no? Y más aún cuando es un familiar directo, ¿no? Pero en eso tenemos que dar los cuidados paliativos, que sabemos que el paciente va a morir, pero que tenga un buen morir. Etapas del proceso de la muerte e intervenciones de enfermería asociadas. A pesar de que el proceso de enfermería es un viaje único en cada paciente, las reacciones frecuentes que se han identificado sirven como referencia para comprender este proceso. Después de varios años de experiencia con los pacientes en el proceso de la muerte, Elizabeth Kubler-Ross desarrolló un sistema conceptual que describe los mecanismos de afrontamiento en 5 etapas, que ya son clásicas, perdón. El personal de enfermería debe conocer estas etapas y comprender las intervenciones de mayor beneficio durante cada una de ellas. Esta autora, Elizabeth Rose, tiene un libro que habla sobre eso, sobre el proceso de la muerte. Muy buen libro, ¿eh? Ahí luego en el grupo se los voy a compartir el título del libro para que si lo puedan, bueno, sería bueno que lo pudieran adquirir y pudiera leer. Sobre todo esas 5 etapas, ella lo aborda de una manera integral. Aquí nosotros lo vamos a ver de una manera general. No todas las personas progresan a través de estas etapas en orden. De igual manera, no todas las personas en proceso de muerte experimentan cada una de ellas. No obstante, conocer los conceptos propuestos por Rose permite que el personal de enfermería brinde apoyo a las personas en el proceso de morir a medida que demuestran sus reacciones complejas frente a este proceso de la muerte. Y vamos a ver ahora cada una de ellas, ¿no? Y pues la primera que menciona Elizabeth Rose es en la negación. Al percatarse de la muerte inminente, la mayoría de las personas reaccionan inicialmente con la negación de la realidad. No es posible, debe haber un error, son algunas de las frases que reflejan en esta etapa. En ocasiones los pacientes van de médico en médico en busca de un diagnóstico diferente o invierten en curanderos, sanadores o en otros tratamientos, por ejemplo, los tratamientos alternativos, ¿no? Como herbolarios. La negación tiene diversos propósitos útiles para la persona en el proceso de morir. La negación es un amortiguador de golpe que representa obtener la complicada noticia de que se padece una enfermedad terminal y brinda la oportunidad de las personas de comprobar que la información sea correcta. En segundo lugar, permite que las personas tengan el tiempo para comprender la información y poner en marcha sus defensas. Primera etapa de negación. ¿Qué pasaría si en este momento vamos a situarnos en la siguiente ejemplificación? Que lamentablemente el día de mañana te dijeran tienes cáncer. Cualquier tipo de cáncer. ¿Cuál sería tu primera reacción como personal sanitario? Me gustaría que aquí participara, es una simulación, es un ejemplo, y todos tenemos que saber cómo vamos a afrontar, porque nosotros somos del área, nosotros hemos visto a morir al paciente oncológico, hemos visto cómo se pone después de una quimioterapia, ¿no? Hemos visto cómo se deteriora, sabemos que el cáncer no tiene cura,
Sabemos que el 95% de los pacientes con cáncer fallece y que solamente un 5% logra vencer esta enfermedad. Y ahí es donde entra la incertidumbre con nosotros. Y aquí me gustaría que participara Amairani Cabrera Castillo. ¿Cómo afrontaría esta situación, Amairani? ¿Qué haría a esta edad? Yo sé que usted es muy joven y tiene familia. ¿Cómo afrontaría esta situación en esta primera etapa de negación, Amairani Cabrera? Eh, yo creo que, bueno, em, tengo que leerlo, maestro, primero y después explicarlo. No, tu punto de vista, ¿cómo afrontarías tú? Estamos haciendo una simulación que a todos nosotros el día de mañana nos dieran ese diagnóstico fatal, ¿no? Tienes EA, tienes cáncer, X cáncer, ¿no? En este momento, ¿cómo impactaría en tu vida? ¿Qué harías tú? ¿Cómo lo afrontarías? Esa es la participación, Amairani. Ah, ok. Bueno, maestro, creo que la enfermedad de cáncer, bueno, en mi caso, o sea, con un familiar cercano que es mi papá, ya lo viví. Estaba yo muy pequeña. Desafortunadamente, pues no sabía yo nada pues qué era eso, ¿no? Ahorita de grande, yo creo que si a mí me diagnosticaran cáncer o yo lo tuviera, yo creo que como toda persona, te impacta porque, bueno, en mi caso tengo pues a dos niñas pequeñas, obviamente pensaría en ellas. ¿Por qué? Porque es una etapa que no solo lo sufre la persona que lo tiene, sino que también las personas que están en su entorno, porque es una enfermedad que em, duele, es una enfermedad de que, bueno, mi papá refería que sentía mucho calor por dentro, era una persona que todo el tiempo se quería estar bañando porque decía que sentía como si tuviera una lumbre por dentro. Entonces yo pues visualizo eso, ¿no? Y pues obviamente yo creo que no lo aceptaría, pero tengo que llevar mi proceso porque ahorita pues hoy en día ya tenemos como que la medicina un poquito avanzada, no sabemos si la libramos o no la libramos, pero trataría de llevar como mi proceso em, pues normal, porque siento que si uno sobrepiensa, más se deteriora, porque eso le pasó a mi papá, como que sobrepensaba mucho, obviamente todo, o sea, yo siento que toda enfermedad que es como difícil de curarse, pues vas a estar en esta etapa de negación de que por qué me pasó, si yo me cuidaran, o sea, si no me pasara eso, como que nos empezamos a cuestionar, ¿no? Y es cuando más nos ataca o más nos debilita. Yo así lo veo, o sea, siento que esa etapa de la negación, todos lo tenemos que vivir, o sea, es algo que no podemos evitar sobre esa Así etapa. es, Siento que todos tenemos que llevar esa etapa muy así forzoso como es, para que después pases de eso, ¿no? así es. Muy bien, Amairani Cabrera. Y Y fíjate que viene lo importante, por ejemplo, la mayoría de nosotros que estamos aquí somos padres, ¿no? La mayoría, ¿sí? A excepción de unos 3, 4 alumnos que no, pero la mayoría somos padres, ¿no? Cuando nosotros que ahorita estamos en el área de la salud y nos dieran un diagnóstico de eso, pues, pero primero la negación, como todo ser humano, ¿no? Y trataríamos de buscar, pues otra opinión médica, y es válido. Pues, de hecho, es un derecho del paciente tener una segunda opinión médica, ¿no? Porque si podemos decir, no, es que hubo un error, se equivocó, me tomó la muestra mal, no es cierto. Es válido, ¿no? Pero en este proceso acá es tan difícil y me gustaría también preguntarle esto a Ixel Guadalupe, que está aquí presente, la alumna Ixel Guadalupe, ¿cómo afrontaría usted esta situación, Ixel, como enfermera? ¿Cómo la afrontaría? ¿Te escuchamos, Ixel Guadalupe? Creo que no está. Ixel Alejandra, ¿cómo la afrontarías, Ixel? Tú eres muy joven, Ixel. ¿Qué harías, Ixel? Ay, no, maestro. Fíjese que sí, lo he pensado
y pues sería algo difícil porque, pues no sé, estoy muy acostumbrada con mi familia y mi familia conmigo. Entonces, yo creo que sí sería, pues primero, no sé, lo he pensado, ¿no? Como que, pues no decirle a mi familia. Si en algún momento, pues me da cáncer o así, pues digamos a esta edad, pues igual no contarles a nadie, como que vivirlo yo sola y pues dependiendo de qué tipo de cáncer sea, si es algún tipo de cáncer que pues ya yo sé que claramente no va a, no va a funcionar el tratamiento y solamente me voy a desgastar, pues yo digo que no lo tomaría porque sería un sufrimiento a lo mejor innecesario porque al final de cuentas pues vamos a llegar al mismo punto que me voy a morir, pero si es algún tipo de cáncer que pues no es tan agresivo y que sí digamos como que podemos como sí prolongar mi vida, pero no de manera tan fea, tan de mucho sufrimiento, pues sí lo haría, pero no, sí me movería muchísimas cosas. E igual, pues la verdad sí lo preferiría como que mí que mis papás. Ixel Alejandra, perdón, Ixel Ujú. Alejandra, ¿el Sí, suicidio sería una opción, Ixel Alejandra, no, en esta etapa? No, no sería una opción el suicidio para ti, no, 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 ¿no? Aunque no, supieras que fuera fase 4, no, estadio 4. ¿No? no, hasta que ya Dios diga ya hasta aquí, hasta ese Ok, momento. ok, muy bien. Lizeth Patiño, ¿para ti sería una opción el suicidio? No, Si en un momento, ¿no? ¿Qué harías? ¿Cómo afrontarías a esta edad, esa patología? muy complicado. Pues sí, o sea, bueno, pues sí, negarse de que pues, o sea, no aceptarlo, o sea, no, está complicado. O sea, pues sí me negaría a la universidad, no sé, los estudios, si fueron bien, pedir otra opinión médica, pero pues a fin de cuentas, si todos los estudios marcan que es eso, pues afrontarlo. Bueno, depende del tipo, bueno, y pues tener la esperanza de que pues voy a vivir, depende del tipo, ¿no? De que sea, que sea, de cáncer, que sea. Y va a afrontar, ser positiva, optimista, que pues voy a salir adelante, Ok, que Dios está. muy bien, Itzel. Muy bien, perdón, Lisbeth. Salustia, ¿qué le dolería más dejar? ¿A su esposo o a sus hijos en este plano terrenal? Si lamentablemente pasara por este proceso. Profe, disculpe, ¿cuál fue la pregunta? Es que Ok, hubo ruido. ¿qué le dolería a usted dejar más en este plano terrenal? ¿A sus hijos o a su esposo? Ay, es una pregunta difícil. Yo creo que sería difícil dejar ambos. Si me, Pero si le dieran a obviamente, elegir a uno, te pues dijeran, a ¿no? mis A ver, hijos. dinos a alguien que apoyemos, ¿a tu esposo o a tus hijos? ¿A quién Ay, no, elegiría pues usted? a los hijos, pues ahora sí que como pareja ya sabemos que tenemos que irnos un día, ¿no? Pero dejar a nuestros hijos y como que dice uno, no, yo quiero ver que hagan sus vidas, queremos ver que tengan también a sus hijos, por ejemplo, ¿no? Yo tengo niños, ¿Tiene entonces sí hijos me pequeños, gustaría. Salustia? ¿Hijos pequeños? Y no tan pequeños, pero tienen 11 y 12. Y 11, sí, 12. Wow. están chicos todavía. Wow. O sea, no, muy chicos, Salustia. Sí, No, todavía pues voy, no. vamos lentos, profe. Sí. Fíjate que, ¿y qué estamos haciendo nosotros para estos? De los que estamos acá, ahorita le voy a hacer una siguiente pregunta, pero antes te quiero compartir eso, ¿sabes por qué? El fin de semana tuve una guardia en el Hospital Regional Presidente Juárez del Issste. El piso de medicina interna estaba una enfermera y su caso me impactó mucho, me llegó, ¿no? Y yo me reflejé como personal de salud también, ¿eh? Enfermera del Hospital de Sola de Vega, Oaxaca, ¿sí? 35 años de edad. Hace un mes empezó con un tumor en el cerebro, que se complicó. Y lamentablemente ayer a las 11 de la mañana dejó de existir. Lamentablemente falleció. Y ella estuvo intubada durante 4 días. La operaron, le quitaron el tumor, pero pues quedó en muerte cerebral. Estuvo intubada, muy grave, estuvo en terapia intermedia y lamentablemente pues el pronóstico era malo, falleció, porque era un CA cerebral invasor. El CA tuvo un CA de cerebelo, imagínate. No, era mortal para ella, ¿no?
Pero ella pues era tan optimista porque tiene 2 hijos pequeños. Y fíjate, lo más triste, o sea, tiene su pareja, ¿no? Pero lo más triste, tiene un niño de 10 meses de edad y una niña de 4 años. ¿Te imaginas? ¿Qué va a hacer de esos niños? Porque uno como padre lo que más le duele es dejar a los hijos. Eso es lo que más te duele. Y lo que te voy a decir puede ser muy egoísta lo que te voy a decir. Es muy egoísta. Tu pareja puede encontrar a alguien más y ser feliz. Y la pregunta, ¿tus hijos creen que encuentren a una mamá igual, tan amorosa No, como lo eras tú? Para nada. Al contrario. Entonces, aquí la pregunta viene para ustedes, reflejando esta joven que le pasó lamentablemente. ¿Quién de ustedes tiene un seguro de vida, alumnos? ¿Quién tiene un seguro de vida? ¿Quién tiene un seguro de MetLife? Los que trabajamos a nivel institucional. Ixel Alejandra, ¿tienes MetLife? No, maestro. ¿Cómo crees, Ixel Alejandra? Eres de base del IMSS, ¿no? No. ¿Eres 08 todavía? No, estoy como Interinato. valoradora, más o menos. Ajá, más o menos. No. De los que están aquí, ¿quién tiene un seguro de vida? Salustia, ¿tiene un seguro de vida? No, profe, seguro social, sí, pero de No, vida un no. seguro de vida de MetLife. Yo creo que la No, no, compañera no, María del Carmen profe. sí tiene, ¿verdad? María del Carmen sí tiene MetLife, ¿verdad? Sí, maestro, sí, Excelente. tenía, ¿Cómo porque tenía? ¿Ya lo canceló? déjeme decirle, sí, sí, maestro, Adelante. efectivamente lo cancelé. Estuve muchos años pagándolo. Yo era joven, tenía mis hijos y entonces temía yo, si voy a morir, ¿qué van a hacer mis hijos? Me gustaba mucho tener ese seguro. No era muy barato en aquel entonces, pero a partir de que yo cumplí 60 años, dije, hasta aquí. Ya están mis hijos grandes, de aquí en adelante yo no sé qué va a ser de mí, pero no me quiero morir y que se queden ellos con el dinero o no sé qué va a hacer y mis hijos van a tener problemas para sacarlo. Y decidí, a lo mejor a ciegas, maestro, pero yo ya me sentía segura de que me iba a morir. Yo dije, no, lo cancelo. Y lo cancelé, maestro, y hasta ahorita sigo pensando lo mismo, no, yo ya no, ya no necesito el seguro de vida. Mis hijos ya tienen, o sea, yo ya tengo nietos, ¿sí? Entonces ya tengo bisnietos, que digo yo, bisnietos. Entonces, pues a mí ya no le encuentro un algo efectivo al seguro de vida en mi caso, en mi Ok. caso. Muy bien, muy bien. Pues usted, María del Carmen, ya cumplió. Usted ya cumplió. En esta Exacto. vida ya cumplió. Usted ya cumplió. Ya, Eh, maestro. Así es. A Mayrani Cabrera, ¿cuenta usted con un seguro de vida, Mayrani Cabrera? no cuento con un seguro de vida como tal, maestro, pero pues sí tengo un fondo de ahorro, pero un seguro de vida no lo tengo. Miren, tocando ese tema del CA, que si en algún momento nos puede dar, porque usted sabe que el cáncer está a la orden del día, ¿no? El cáncer, ¿no? Está, pero con una tasa de incidencia muy elevada hoy en día en México, muy elevada, de verdad, pacientes muy jóvenes. Yo sí le recomendaría adquirir un seguro de vida, sobre todo si ya tienes hijos, si tienes hijos pequeños ahora, porque la situación económica del país está mala ahorita. Si nosotros somos los proveedores directos de nuestros hijos y el día de mañana lamentablemente nos llegamos a faltar a ellos, pues al menos que tengan ese ahorrito, ese dinerito que les van a dar. ¿Sí? Entonces yo te comparto que sí es importante tener un seguro. Hazlo por el amor a la familia, por el amor a los hijos. ¿Sí? Y en esta parte, como lo dice la compañera María del Carmen, es caro. Sí, es caro. Yo tengo desde el año 2015, que me hice de base en el ISSSTE, en el 16 empecé a cotizar a MetLife. Desde ahí, claro, cuando empecé pagaba 200 pesos a la quincena, pero era una suma asegurada muy poca, ¿no? La experiencia con MetLife que han tenido muchos compañeros ha sido excelente, ¿no? O sea, sí les ha cumplido la empresa. La empresa MetLife es una empresa estadounidense de Estados Unidos y sí les cumple a los trabajadores, les cumple.
en esa parte. Entonces, hoy en día yo, ¿sabes cuánto me descuentan quincenalmente? 1,100 pesos a la quincena. 1,100 pesos. ¿Por qué? Por todo lo que yo he visto en el hospital, por todos los casos de compañeros. Me preocupan mucho, muchísimo. Y no solo te protegen contra enfermedades como el cáncer, muchas enfermedades, accidentes sobre todo, ¿no? Lamentablemente, si tú tienes un accidente de trabajo en la institución, ¿sabes cuánto dinero te da la institución? Te hablo del ISSSTE, ¿eh? Un compañero lamentablemente falleció en la etapa de COVID, era camillero del ISSSTE, falleció lamentablemente. ¿Sabes cuánto le dieron a su familia? Y lamentablemente el compañero no tenía seguro de médico, ningún otro seguro, pues. Hay muchos seguros, bastantes seguros que puedes contratar, ¿no? Pero no tenía compañero, ¿y sabes cuánto le dio una institución? Le dio una migaja. Mira, sí te lo digo, una migaja de verdad. Y él tenía hijos pequeños. ¿Sí? ¿Sí me escuchan o no me escuchan? Sí, maestro. Sí, Sí, ok, gracias. profesor. Ok, gracias. Entonces, resulta que, ¿sabes cuánto le dieron al compañero? 80,000 pesos. Y llevaba casi 25 años trabajando como camillero. 80,000 pesos, imagínate. Prácticamente ese dinero se lo gastó en sus gastos funerarios. O sea, no. Yo actualmente, yo sí les recomiendo, sobre todo los que tienen hijos, contraten un seguro, ya sea MetLife, Seguros Monterrey o otro seguro, pero investiguen bien si es operable, si es una empresa ahora que sea autosustentable, o sea, que no vaya a caer a la quiebra, porque hay empresas que se declaran en bancarrota y pues tú pierdes todo, ¿no? Entonces, en esa parte yo te recomiendo MetLife, es muy buena, y en esta parte yo realmente yo realmente pues pago eso, 1,100 pesos quincenal, imagínate, ¿no? Y muchos compañeros me dicen, tú estás loco, ¿cómo vas a estar pagando eso? No, porque yo todos los fines de semana viajo, me pongo en carretera, viajo 5 horas para mi trabajo. Llevo vehículo y en una de esas, por ahí puedo cuidar, rápidamente les comparto. En el mes de febrero estuve a punto de salirme de la carretera, a punto, a nada, a nada. Yo soy muy creíble, muy creyente de la Virgen de Juquila y la llevo en mi vehículo y de la Virgencita de Guadalupe. Y afortunadamente en ese día yo salí de guardia y venía viajando y traía yo hambre, no había comido. Entonces, me estaba venciendo el sueño y en una recta parpadeé tantito y me fui, pero gracias a Dios, como que en ese momento sentí que algo me despertó y como que alguien evitó, sentí, te soy sincero, como que alguien evitó que yo me saliera de la carretera. Y sí, zigzagué en la carretera ahí. Los que han transportado, los que han viajado, estoy hablando de la carretera Oaxaca-Istmo, es una carretera peligrosísima, ¿eh? Y eso me pasó como a las 10:30 de la noche, venía yo. Me espanté demasiado, pero para eso yo ya tenía eso. Y yo, como le he dicho a mi familia, si un día me pasa, pues no se preocupe, ya está. Y gracias a Dios estoy asegurado por una suma de 1,5 millones de pesos. Y por 1,5 millones. ¿Sí? Entonces yo sí se lo recomiendo. Háganlo por sus hijos, no por su pareja. No, 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 por los hijos, ¿sí? Y sobre todo aquí la recomendación es, hablando de este tema, pongan a una persona que realmente, que sea la familia. Te hablo familia directa, directa, ¿sí? Porque como tus hijos si son pequeños, pues ellos no van a poder tener eso, ¿sí? Entonces, hágalo, de verdad, se lo recomiendo. No por esa cantidad, si no puedes, no, aunque sea por lo mínimo, 400,000, medio millón, pero algo, háganlo por sus hijos, ¿sí? Porque estamos expuestos en el hospital, estamos expuestos con la pandemia del COVID-19, lo vimos, todos estuvimos expuestos, a muchos de nosotros nos dio COVID y la vimos cerca también y afortunadamente estamos acá. Entonces, es bueno tener un seguro, ¿no? Sobre todo los que tenemos hijos pequeños, ¿no? Porque ellos van a sufrir el día que nosotros ya no estemos. Esa es la recomendación, ¿ok? Entonces, vamos a continuar en la segunda etapa de Elizabeth Rose, que nos habla del proceso del duelo. Tenemos la ira. La etapa de negación y el no, no, a mí no, se reemplaza por el, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Si yo soy una persona muy buena, todos los domingos voy a misa, ayudo a los adultos mayores, ¿por qué a mí? Todos los fines de semana me voy a repartir pan con café a los hospitales, apoyando a las personas. ¿Y por qué a mí? ¿Sí o no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué una persona tan buena se enferma de cáncer? ¿Por qué, alumnos? ¿Por qué? ¿Y por qué aquella persona mala ahí está y sigue viva y no tiene nada?
¿Sabes cuál es la respuesta? Porque Dios le pone las batallas más difíciles a sus mejores guerreros. ¿Y quiénes somos esos mejores guerreros? Nosotros. Esta segunda etapa, la ira, a menudo es sumamente difícil para las personas alrededor del individuo en proceso de muerte, debido a que son víctimas frecuentes de la ira desplazada. Durante esta etapa, la persona en proceso de muerte expresa el sentimiento de que nada está bien. Y empieza a ver aquí mucha parte en este paciente, en la ira, mucho enojo, molestia, todo el tiempo está de mal humor, a todo el mundo le grita, está con esa rabia, con ese coraje, porque a mí, por qué me tengo que morir yo, porque bueno, está en ese proceso y a mí me tocó vivir de cerca con un familiar mío directo un cáncer de mama y yo lo llevaba a su quimioterapia a Oaxaca y ya cuando veníamos en el coche yo la veía, venía vomitando demasiado y te entra una impotencia, los que han vivido ese proceso, y cuando eres del área de enfermería, te entra una impotencia que no puedes hacer nada, ¿no? O sea, que no sabes y sabes que el pronóstico es malo, ¿no? Afortunadamente mi familiar la libró, cáncer de mama, la libró y ella está, sigue en revisiones todavía, sigue en tratamiento, la operaron, le hicieron una mastectomía y es difícil, es un proceso muy doloroso, sufre el paciente y sufre todos los de alrededor. La verdad, y cuando alguien está pasando por esa etapa, lo que más se necesita, ¿sabes qué es? Aparte del apoyo económico, el apoyo moral, mucho apoyo moral para la familia y para el paciente. En la tercera etapa, la negociación, la mayoría de las negociaciones se realizan con un Dios y se mantienen en secreto. En algunas ocasiones estos arreglos se comparten con líderes religiosos, como cuál, como el sacerdote, en el caso de una religión cristiana con el pastor, ¿no? De la iglesia. El personal de enfermería debe estar consciente de que la persona en proceso de morir puede sentirse decepcionada de no haber logrado de negociar de manera exitosa o culpa por si haber obtenido tiempo adicional y ahora solicitar más. Aun cuando prometieron que sería su último deseo, es importante que estos sentimientos que suelen estar ocultos se comenten con la persona en el proceso de morir. Ok, la negociación, esto es un punto muy importante, fíjate. En esta etapa, el paciente ya aceptó, sabe que va a morir, que tiene una enfermedad terminal, y aquí lo que va a negociar, muchas veces la negociación la hace con Dios, ¿no? ¿Sí? Y lo que le pide a Dios, o sea, me vas a llevar, pero te pido esto, ¿no? Que me ayudes con esto para dejar a mis hijos asegurados. Y en el caso de la enfermedad oncológica, al paciente le da tiempo, ¿eh? Porque en las enfermedades terminales todavía te da tiempo de planificar, de hacer tus últimos deseos, ¿sí? En las enfermedades fulminantes, en las muertes fulminantes, como por ejemplo los infartos cerebrales, los infartos al miocardio, ahí no te da tiempo ni de nada, ni de despedirte de tu familia, ¿sí? Hay un libro, bueno, no, perdón, es un libro, es una película que se los voy a recomendar, que se llama, Antes de partir se llama la película, les voy a compartir en el grupo, se la recomiendo que la vean. Habla de una persona, de dos personas que son diagnosticadas con una enfermedad terminal, con cáncer, y que ellos antes de morir van a realizar sus deseos que querían hacer. Y se van a viajar por todo el mundo. Y se van a viajar, disfrutan la vida y viven, ¿no? Entonces, en esa parte, nosotros en algún momento llegáramos a pasar por eso, pues hay que tratar de hacer todo lo que podamos hacer si nos da tiempo en este plano terrenal hacer eso, ¿no? Y sobre todo en las enfermedades terminales, el paciente tiene mucho tiempo porque no muere luego. Si es que no logra vencer la batalla contra el cáncer, y la mayoría que logran vencer la batalla contra el cáncer, créeme que ven la vida desde otra perspectiva. Para ellos cambia la vida, ¿eh? Para ellos ver un amanecer es ver un nuevo mundo. Para ellos eso significa mucha felicidad y alegría. Para nosotros los seres humanos convencionales, ver un amanecer es como cualquier día, ¿no? Pero porque nosotros no hemos pasado por ese proceso de estar a punto de partir de ese plano terrenal, pero las personas que ya vivieron ese proceso de muerte, pero que no se fueron, valoran más las cosas y valoran sobre todo a la familia, ¿sí? Que eso es lo más importante. Y pues bueno, son las 9 de la noche con 1 minuto. Vamos a dar por terminada la sesión acá. Y me gustaría preguntarte si tienes alguna duda, algo más que quieras comentar. Dice María del Carmen, también los adultos mayores vemos de otra manera la vida. Sí, así es. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y pues mañana, ¿saben qué fecha es mañana, verdad? ¿Saben qué pasó un día como mañana, pero del 2017? ¿Saben qué pasó?
¿Qué pasó, alumnos? Lo ¿Mande? del terremoto, maestro. Lo del terremoto. Así es, así que mañana hay que tener mucha precaución. Sí, mucha precaución mañana, ¿eh? Mucha precaución. Va a haber un simulacro a nivel nacional a las 11 de la mañana, un simulacro a nivel nacional. Los que vivimos en zonas urbanas no hay que espantarse. Pero recuerden que en el 2022 fue un simulacro y realmente sí tembló, sí hubo sismo, ¿eh? Entonces, mañana 19 de septiembre no es cualquier día, ¿eh? Hay que estar muy alertas, muy alertas. Por ejemplo, ahorita si pueden ver el cielo se ve muy, muy raro. Si pueden observar donde te encuentras, observa el cielo y se ve raro. Desde ayer, profe, ¿Sí, verdad? hab- Ajá. había partes que estaba así como muy, muy, muy nublado, partes donde había estrellas, la luna, luego se puso, bueno, ayer que hubo un poco de eclipse, Yes. se puso oscuro una parte, estuvo muy raro ayer, la verdad, desde Sí. la tarde. Así es, dice Salucia, vivimos con ese temor, así es. Sí, entonces hay que estar alerta mañana, muy alertas, muy alertas. Coinciden estas fechas, sí, coinciden, entonces hay que estar muy alerta. Los que viven en Ciudad de México, Carmen, cuídese mucho, Carmen. Si va a trabajar mañana, hay que estar alerta, Carmen. Sí, ok, muy bien. Y pues todos a cuidarse y participar en el simulacro si nos toca donde nos encontremos, hay que participar, ¿eh? Adelante, María Sí, del Carmen. profe. Sí, muchas gracias. Mire, la fecha que usted está comentando, sí, yo estaba efectivamente trabajando. Entonces, lo que hacen es, en cuanto se escucha la alerta sísmica, nos evacúan. Salimos todos en orden, ya sabemos cuáles son las rutas de evacuación, salimos en orden y tenemos un estacionamiento grande. Ahí nos concentramos todos, mientras que los compañeros que ya están asignados para verificar que ya terminó el sismo, avisan que ya podemos entrar. Y entramos todos igual como salimos en orden, tranquilos. Y sí vamos a estar al pendientes, porque dicen que la alerta sísmica va a estar en todos los celulares, que como va a ser un simulacro, que va a estar en todos los celulares. Y sí, maestro, gracias. Vamos a estar al pendiente. Muy bien. Adelante, Salucia, ¿iba a comentar algo? No, profe, es que ya también ya se nos hizo coincidencia estas fechas y pareciera que pues se vuelven a hacer las réplicas. Sí, Ya no entonces sabemos si es tembló, ¿eh? como- Tembló en la mañana, ¿eh? Ha estado temblando toda la semana. Entonces hay que cuidarse mucho, hay que tener precaución y recordemos que lo más importante es la vida. O sea, hay que salir, si está, deja lo material, déjalo, no pasa nada. ¿Sí? Tú sal con tu familia a salvo primero, ¿no? Entonces hay que participar mañana donde nos encontremos, hay que participar y que pues Dios nos cuide, ¿no? Ojalá que no pase nada malo en estas fechas y que todo salga bien. Pues bueno, vamos a despedir la sesión. Nos vemos el día viernes. El viernes vamos a tener una sesión. ¿Sí? El viernes nos vemos para continuar con este tema. Recuerden que tenemos clases el viernes, el domingo, ¿sí? A la misma hora, ¿sale? 7 de la noche el viernes, 7 de la noche el domingo y finalmente el día miércoles 25 vamos a finalizar en la próxima semana el diplomado. ¿Ok? Pues bueno, que pasen muy buenas noches. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, Gracias. grupo. Buenas noches para todos. Buenas noches a todos, Descansen. que descansen igualmente. Buenas noches, profe, gracias por todo.